Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? ¿Qué dice Sapo? ¿Cómo estamos? Bien, bien, por suerte. Hola, Jorge Valmeri. ¡Fuerza, sapo! ¿Pasa algo? No sé, para no saludar de la misma forma típica. Ujú. Fue lo primero que se me vino a la cabeza. ¡Arriba, sapo! ¡Vamos! ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Cómo Estamos. andás, Nicolás? ¿Estás bien? Sí. Perfecto. ¿Ya está? ¿Pum? ¿Está? ¿Listo? Perfecto. Hubo corte y confección, ¿no? Sí, Podemos no, alquilar. No, pero no entremos en el cuerpo de Nicolás Batalla una vez Te más. agradecería, ¿no? Sapo. Gracias por... Alvin, no entremos en el cuerpo de Nicolás Batalla una vez más. Qué pebete, Bueno, Porque es un mix, ¿no? es un mix. Sí. Es la cabellera y los lentes. Es la sombra de la barba. Vos sostenés en parte que quiero que sepas. Es radio, Sapo. Está bien, pero justamente, como es radio, esto es radio, ¿no? Seguimos haciendo radio. Seguimos haciendo radio, Seguimos exactamente. haciendo radio. Nunca les calentó la voz de alguien en la radio. Bueno, Nunca. entramos en un tópico comento muy Nunca. noventas. Pregunto. Calentó no, pero sí me atrajo, me atraía esa voz. ¿Ah? ¿No? ¿Una voz que te atraía? Ujú. Había varias voces. No se me viene a la cabeza ninguna en este momento, pero seguro ¿No? que hay. Puta madre, perdón por la palabra. Voces de mujeres, voces de locutoras que generaban cierto encanto, cierto charm. Me recuerda a Gaby Simone, César. Pero yo estoy pensando en Cecilia Baraldi, claramente. Claro. Cecilia Baraldi, Está bien. Sí. XFM, para mí, digamos, era un imán esa voz. En las mañanas de la X. Con Gonzalo Sobral en una época. Una voz también, ¿no? Que era un caño, absoluto. Voces de la radio. Ya para hacer radio no te piden una buena voz. ¿No? Si no estaríamos acá. Tampoco ni siquiera te piden Vos muy tenés una buena voz de radio. pero no te piden buena dicción tampoco, ¿no? Bajó la vara, No decís. te piden nada para hacer radio. No te piden nada, viene cualquier cara de loco y esa persona acá y sale. No te piden saber mucho tampoco. Si Tampoco- traes Vamos a empezar a decir. si traes Tanto, avisos ¿no? propios, Sí. si traes avisos propios entras. Obvio. Eso sí está bien. Eso siempre fue así. Si traes avisos propios, tenés tu programa. O si Sí. podés pagar el espacio, tendrás tu programa en la radio uruguaya. Ujú. ¿No? Eso siempre fue así. O sea, las radios. No, si vos no, pedías- no en esta radio. No en esta radio. No, yo creo que el Sol es un medio muy democrático. Cualquier cara de loco tiene chance de salir acá. ¿Eh? Nosotros hemos puesto al aire a muchos. No, bueno, una cosa es la muchos curaduría que ciudadanos. hacemos nosotros. A muchos ciudadanos que ha No, yo tenido no sé, su cuando decías momento cualquier cara de radio. loco, o sea, somos nosotros. Somos nosotros, los cara de claro. loco. O los locos. Y está bien. Los mismos locos. O- Estás hablando de los mismos locos. 097-441-443 y el chat de YouTube. Vamos a sentarnos acá con honestidad intelectual a decir que somos los más capacitados para estar acá en este lugar. No. No. Es la duda que me Listo. cargó día a día. Listo. ¿Qué hago acá? Todo dicho. Ujú. Entonces, Yo estaba hablando de una cosa muy. Vos preguntaste por las voces. Nos derivamos hacia ahí, Mm. Jorge, ¿no? vos es hot del dial. No, vos es hot, no. Vos te fuiste para el lado sensual. Si alguna vez te calentaste con una voz, no sé qué. Porque Bueno, Nico. eso es por- monotemático. No, Sí, porque claro. Nico, Este, porque es Nico un, lo eterno- dice- un eterno adolescente, Es un eterno impresionante, adolescente ¿no? siempre pensando en Todo eso. Siempre hormoniado. pensando en eso. Claro, porque Nico dice, no, ¿por qué hablan? ¿Por qué hacen el chiste de hegemónico? Ah. Hablan de mi peinado, no sé qué, si esto es radio. Claro. La voz es un factor importante. No, ni que hablar. Ni que hablar. Te lo dice alguien con voz de niño barra vieja barra gangoso, ¿no? Vos no- Si será importante. ¿Por qué te das para atrás con tu voz, Jorge? No es una buena voz. ¿Por qué? No es una voz de niño. No es una voz de niño. Claramente no es una voz de niño. Vos tenés una voz de hombre. No. Yo tengo una voz de niño. No, pero es una voz de niño. A Nico me acuerdo que en el espectador No, había cierta no más, persona que no le más. decía habla como un hombre. ¿Eh? ¿Te acuerdas que había cierta persona que te jodía? Y Nico terminó, digamos, Es verdad, es ¿Cómo? verdad que mi voz maduró. terminó trabajando Pará, su voz. pará. un poco. ¿No? ¿Vos me estás diciendo que alguien le dijo en la carrera de claro. Nico Batalla, habla Sí, como un obvio. hombre? Alguien que fue funcionado hace poco, hace unos Claro, minutos. Claro. Eh, Bueno,
Bueno. ¿Te dijeron hablar como hombre? Era un chiste, era un latiguillo que tenía. pero me hice duro, Jorge. Pero lo hizo exactamente. O sea, logró sacar algo ahí. ¿Cuál es tu voz real? Porque ahora asumo hablamos que todo esta el tiempo, voz. Jorge, sabés perfectamente cómo es mi voz. Ahora ya no sé nada sobre vos. Pero este porque que me acabo de enterar se que la- modificaste tu voz porque te dijeron hablar como un A hombre. Nico se la grabó la madre. voz. A Nico Se le la grabó bajó la voz. O pegó un estirón tardío. O la trabajó realmente. Sí, en realidad, Berto Fontana, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar de paro. Berto Fontana. No volveremos a hablar sobre Berto Fontana. Alvin, A Maca, veces se te busquen aflautaba la voz también, archivo ¿verdad? viejo de Nico Batalla hablando. No, YouTube, no, YouTube. no, saludamos Nicolás todavía. Batalla 2012. ¿Vos te das cuenta que 2011. Alvin, digamos, se inhibe de hablar hasta que no es saludado formalmente? Obvio. Arroba Alvin Green, el emperador de la consola. Operador ¿Cómo estás, serio. querido? ¿Todo bien? Ahora sí puedes abrir el micrófono y hablar a tus anchas como te gusta. Arroba Wiki Macana, ¿cómo andás, Patchwork? Todo tranquilo, y vino de vuelta con... No vamos a hablar de la cocha de retazo, porque ya quemamos ese tema. Y todo arricotado, porque hoy se viene la kermés. Está con la del Diego puesta. Está arroba César Giacosa, el Switchermaster, estrella de la transmisión espacial de FM del Sol, de su canal de YouTube. Vamos a decir buenas tardes para todos y seguimos. Esto es radio, pero el video que está saliendo de YouTube es sí. adictivo. Es radio, pero si Esto es nos radio. siguen por YouTube. Esto es radio. O sea, todavía el ratio personas que nos escuchan por radio, personas que nos miran por YouTube, sigue siendo... 100 a 1. Bueno, ¿cuánta gente está mirando ahora? Sí, 100 a 1. 100 a Super- 1. Atentos auspiciantes. Super Sapo Bros. Silvia Roca. Cecilia Baraldi. La gente se fue para ese lado. Para el lado de... Mónica Wellington. Mónica Wellington, grandes voces. Está la voz, está la voz locutorial, digamos, ¿no? Y la voz con personalidad, ¿no? Esa voz, Gustavo Reyes es un clásico, ¿no? Sí, claro. ¿no? Esa voz tan paradigmática y particular. Sapo, no insistas. Él sabe muy bien la voz que tiene. ¿Quién? Voz de niño. ¿Vos? Sí, sí, sí. No sé. Y no soy el único. No comparto. No soy el único y se puede tener una voz de niño y salir al aire, tener una carrera, opinar de política, etcétera, ser tomado en serio. Se puede. Yo soy tal vez un ejemplo para muchos que en este momento dicen, no, una voz como la mía realmente va a tener lugar en el discurso público. Puede tener un lugarcito. No muy allá arriba, pero puede tener un lugarcito. Buena voz, buena dicción y solvente al aire. Esos son los 3 requisitos para ser una mega estrella de la radio. Buena voz, Buena dicción buena dicción. y ser solvente al aire. Yo te mezclaría buena voz y buena dicción en Eso era hablar antes, bien. capaz, ¿no? ¿Qué? Yo te mezclaría buena voz y buena dicción en una sola categoría que es hablar bien. Está bien. O sea, no te puedes trancar fuerte, no podés ser un mudo, ¿no? Hablar bien. Me siento señalado. Siento que ya me eliminaste. Pero bueno, sos un mudo, estás remás una nota de 1 hora y media con un político pudiendo preguntarle una cosa tras otra, no es lo que el común de la gente haría muchas veces. Capaz que le pregunta 3 cosas y le dice, bueno, me aburrí hasta acá llegué para afuera. ¿No? Viste que tiene un botón que tipo se abre el piso y caen los entrevistados en desayuno. No estás mirándolo últimamente, ¿no? Nico se aburre, empieza a aburrirse, aprieta el botón, se cae entrevistado. Ese nivel O sea, de poder entiendo que tiene el programa sería más divertido, ¿no? Si pudiera ocurrir eso, ¿no? Bueno, y pero como- no, me como parece, les me parece decía- que es muy difícil que después te vuelvan al programa si vos en determinado momento. Ana les Laura abriste González le el paso y dice, está los bajando el rating y él se está aburriendo. Gracias, está- diputado. Aprieta el botón. Gracias, diputado. Tuc. Y Pablo le dice, pero Nico, Como iba a de meter una Bols, pregunta. ¿no? Que aparezca una pelota, ¡pum! Se lo Pa' lleva. afuera. Sí, sí. Antes era el clásico gancho que se llevaba a la gente. Espectacular ¿No? eso. Bueno, ¿de qué quieren hablar? Habló Sanguinetti, no habló Danza. No habló danza, ¿No? pero hay interpelación en curso. ¿Hasta cuándo Danza? En curso no, en breve. En breve. Bueno, está bien. ¿Listo? Ayer, por default, cada vez que hablemos de Danza va a sonar Danza Coduro. Ah, sí. Sí, sí. Bien, Como- perfecto. Y no más de 8 segundos porque si no nos levantan el arranque. Pero bueno, sábelo, Nico. ¿Quieren meterse con Danza? Bueno, Dale, si quiere. algo hemos hablado ya en los arranques
sobre la posible incompatibilidad entre su cargo como presidente de ACE y los trabajos que tiene tanto en la Universidad de la República como en el sector privado de la salud. Sí, el tema había vuelto con fuerza sobre la mesa después de que la semana pasada el programa Así Nos Va de Radio Carve publicara información que daba cuenta que Danza marcaba virtualmente algunas horas para su trabajo en Facultad de Medicina en momentos en los cuales estaba trabajando para ACE, con lo cual ya no estamos hablando de una acumulación de horas inconvenientes, sino una presunta superposición de horas en su trabajo, en este caso para la Universidad de la República y como presidente del principal prestador de salud. Ahí lo comentamos el otro día diciendo que en ese caso le estaba robando horas a la Universidad de la República, en todo caso. Pues si estaba haciendo actividades sí, para ACE. Con el... ¿no? Robando es un poco fuerte, ¿no? Robando, presuntamente. Yo soy de opinar muy livianamente, así que no. ¿Fifando? No. Palabra. Le estaba quitando en todo caso, o estaba haciéndole más énfasis a su trabajo en ACE que el de Laudelar. Después dijo, no, bueno, el trayecto a Tacuarembó, yo puedo hacer un Zoom. Claro, pero había ganando horas, le está ganando horas el Laudelar. No. Digamos, con el detalle igual de que justo ese cargo, por lo que publicó Así Nos Va, se paga con parte de una comisión de apoyo donde hay fondos de la Universidad de la República, pero también hay fondos del propio ACE, ¿no? Valmeli puede cantar la quiniela, perdón que leo un mensaje. Bueno. Perdón. Está la posibilidad. Perdón que me derivé, pero si usted puede pagarlo, yo puedo hacerlo. Si usted puede pagarlo, yo puedo cantar los números. Bueno, entonces. Pero pará, porque una cosa es el horario. Porque dentro de todo, o sea, en ningún. Vieron que está siempre las dos discusiones, ¿no? La discusión política, ética, y después está la discusión legal, ¿no? Legalmente, él puede tener trabajos en simultáneo, siempre y cuando no dependan de ACE. Estoy generalizando un poco la ley, pero básicamente lo que plantea es eso, ¿no? Y bueno, hay una discusión planteada sobre si el trabajo que tiene en los otros prestadores privados, que en definitiva están, no sé si en competencia, pero bueno, en un mismo escalón con ACE, y para los cuales ACE en algunos casos le tiene que contratar servicios, y eso es compatible o no con ser el presidente de ACE. Porque hay una pregunta que ya no es una legislación específica sobre el presidente de ACE, sino que es más en general, que es si es un conflicto de interés. Si en definitiva la persona que está enfrente de ACE, el día de mañana tiene que hacer una compra, por ejemplo, ACE a alguna mutualista, Danza trabaja en la Española, hay un conflicto de interés a la hora que él tenga que elegir y decidir si le hace determinada compra al Española o no. Esa es una pregunta. Pero, además de la superposición, puse un parate acá porque lo que dijo Nico es importante. Hay un problema de que uno de sus trabajos, parte de su sueldo viene de una comisión de apoyo de ACE. O sea, parte del sueldo de uno de sus trabajos, por el que percibe aproximadamente 80.000 pesos, viene de una comisión de apoyo del organismo que él preside. Ese ya no es un tema solo de su proposición de horas, ya es un tema de si ese es un conflicto de interés o no, y si cae dentro de la ley que dice que no puedes tener un trabajo que dependa directamente de ACE, porque en teoría su trabajo tal vez no jerárquicamente dependa de ACE, pero parte de su financiamiento sí. Sí. Y después se da la particularidad, casi la ironía, que recordemos que antes de asumir, Danza hizo un pedido de informes, un asesoramiento con el estudio jurídico del Piazzo a propósito de si era compatible o no era compatible ser presidente de ACE con las tareas que desempeñaba. Allí incluye la clínica médica en Facultad de Medicina. Ahí se expide del Piazzo diciendo que ahí no hay incompatibilidad, que puede hacerlo, pero es justo eso lo que aparece con la superposición de horas, ¿no? Claro. O sea, eso que donde no había mayor discusión sobre ese aspecto, la discusión estaba sobre su trabajo en las mutualistas, bueno, ahí es donde aparece haciendo esa doble horario simultáneo, no sé cómo se dice, superposición de horas. Punto. Sí, que él justificó en digamos, unas declaraciones que le dio a la diaria en que primero que nada es flexible, justamente son horas virtuales, por lo cual puede ser de manera remota, y que hay que ver si efectivamente... Pero las puede hacer de manera remota, lo que pasa es que había una serie de ejemplos, porque Patricia Madrid en Así Nos Va hizo un pedido de informes en las cuales aparecían, la Facultad de Medicina le da los horarios de marcada entrada y salida. De entrada y salida, y ahí había horarios en los cuales él
estaba en Tacuarembó y entonces se cerraba el horario virtual poquito antes de estar en Tacuarembó, cuando lo uno podía suponer, y de hecho fue parte de lo que él justifica, bueno, puede estar en el auto en ese momento, trabajando para la clínica médica de la Facultad de Medicina, el Hospital Pasteur, si no me equivoco. Bueno, es una explicación, será de recibo o no, pero había momentos sobre los cuales ahí sí no hubo respuesta, donde había una superposición explícita. El horario en el cual él había marcado, en realidad estaba haciendo una recorrida como presidente de ACE. Sí, apareció un reloj, con una foto de un reloj que marcaba eso. No, lo que voy es que la respuesta de Danza me parece va por ese lado, o sea, es flexible el horario, yo puedo hacerlo de forma remota, solamente marco de entrada y salida, pero no tengo que cumplir todo arbitraria, decís. Es bastante arbitrario. No estoy trabajando en las horas que estoy marcando. Que en todo caso es perfectamente entendible y mientras la facultad no le exija nada. Ahora, después otros te pueden decir, yo para hacer bien mi trabajo, ¿no? Capaz que tengo que dejar algunas horas de la facultad, porque me dieron otro cargo dentro de la facultad más importante. Es decir, Danza me imagino que a partir de todo este acumulado va a tener que tomar y el veredicto de la JUTEP va a tener que tomar alguna definición que va a incluir tener que dejar algo, ¿no? Porque políticamente está medio apretado. Sí, hay que ver, porque quizás para la oposición, por lo pronto, parece ya demasiado tarde. Esa opción. Hay que ver para cuántos en la oposición les parece eso. Pues si aparece una garantía nueva, ¿no sigue el contrato? No, me parece que ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero bueno, a ver, ¿qué pasó ayer? Ayer la oposición confirmó que va a interpelar a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, por este tema. De esa reunión participaron el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, que dieron una conferencia de prensa luego de la reunión para dar a conocer esta decisión. La van a interpelar en la Cámara de Diputados, era algo que no estaba resuelto todavía y se terminó de resolver en esa reunión de ayer, y quien va a interpelar va a ser Gerardo Sotelo, el diputado del Partido Independiente, el único diputado del Partido Independiente, por lo que publica El País hoy. Al designar a Sotelo, lo que se busca es abrir la cancha a que, bueno, este otro partido de la coalición tenga cierto protagonismo, pero también porque se pretende evitar que la interpelación caiga en un debate sobre la gestión actual y la pasada de ACE, que estuvo en manos de Leonardo Cipriani, en caso de que, si esto lo llevaba adelante, por ejemplo, un legislador del Partido Nacional, ¿no? Se temía que se vaya hacia ese lugar. Que no le saquen el archivo a los blancos. Exactamente, que no nada se convierta teme, en eso. nada esconde, Nico. Sí, está bien, perfecto. Sería una cosa que diría alguien de gobierno en este momento, ¿no? Pero es verdad que estoy anticipando al ringirranga. Es verdad que se puede volver tedioso si en vez de ir hacia las respuestas concretas se empieza a sacar algo que claramente no tiene que ver, porque no es incompatible que vos tengas dudas sobre la gestión del Partido Nacional o de Leonardo Cipriani en ACE en el periodo pasado. O sea, pueden estar arriba de la mesa todas las objeciones posibles, pero no es el punto que se está discutiendo en este momento. Digamos, de repente se cometieron errores ahí y de repente está mal esto. O están bien las dos cosas, no sé, pero la interpelación es para una cosa sola, no es para las dos. Bueno, ¿qué hay de nuevo en relación a este tema en el Frente Amplio? Ayer justo Lustenberg estuvo compareciendo ante la comisión del Senado, que está estudiando el presupuesto, y habló en conferencia de prensa luego de pasar por la comisión. Recordó que con Orsi tienen este informe jurídico del cual estuvimos hablando, del abogado del Piazzo, y que también tienen informes de jurídica del Ministerio de Salud Pública y otros informes particulares que, en visión del gobierno, esos informes avalan que no hay una incompatibilidad ni una inhibición desde el punto de vista constitucional. Subrayó por otro lado que tiene clarísimo que la JUTEP es el órgano que tienen los funcionarios para evaluar la transparencia, y dijo que como gobierno asumen la responsabilidad de que van a esperar el informe de la JUTEP para tomar en conjunto con el presidente de la República y el propio Danza la mejor decisión en función de ACE. Y en un sentido similar, y me parece que es como el giro que toma en las últimas horas de ayer el tema, se había expresado más temprano Alejandro Sánchez, el secretario de la Presidencia, en entrevista con En Perspectiva en el día de ayer, que da cuenta de que sí, que efectivamente en el Frente Amplio, o en el gobierno, mejor dicho, están esperando a ver qué dice la JUTEP. Vamos a escuchar cómo lo planteaba Sánchez. Pero la JUTEP todavía no se ha expedido. En este caso estamos hablando de un funcionario público que tiene una venia del Senado de la República y que hay solicitado un informe a la JUTEP sobre si hay algún elemento que colide
justamente con las acusaciones que se le están realizando. Sí, la JUTEP se pronuncia a favor de la tesis de la oposición, de que es incompatible la presencia de Álvaro Danza como presidente de ACE mientras desarrolla esas otras actividades en mutualistas. El gobierno lo destituye, el gobierno le pide la renuncia. Yo primero voy a esperar, antes que adelantar una hipótesis, qué es lo que dice la JUNTEP, porque lo que yo estoy criticando de la oposición, está bien, Emiliano... Pero para el gobierno, el pronunciamiento de la JUNTEP... Es importante. ¿Es importante? ¿Es determinante? Bueno, es importante para valorar. Aquí hay dos cosas. Álvaro Danza es un profesional muy reconocido, un médico muy reconocido, que además está haciendo transformaciones importantes en ACE. No solo es un médico bien reconocido, sino que además desde que asumió la conducción de ACE viene haciendo cosas muy importantes. Uno de los grandes reclamos de la ciudadanía era la falta de medicamentos, se han resuelto, entre otras cosas que se están haciendo. Y está haciendo una labor muy buena al frente de ACE, que es el principal prestador de salud pública. Cuando el presidente de la República lo convocó a Álvaro para esta función, Álvaro hizo lo que debía hacer cualquier persona que bien intencionada. Bueno, yo tengo un conjunto de trabajos porque en la profesión médica hay multiempleo, lleno de multiempleo, todos los médicos de este país tienen varios empleos distintos, están de guardia en uno y trabajan en otro, etcétera, un montón de cosas que hace a la actividad médica profesional, y lo que hizo fue pedirle un informe a Del Piazzo, diciéndole, bueno, yo voy a asumir como presidente de ACE, cuáles de mis actividades son incompatibles con ese cargo, infórmeme para yo dejarlas. Y eso lo hizo en diciembre, Emiliano. Yo creo que esto, quiero destacarlo, porque esto no es, me criticaron y fui a buscar un informe. No, antes de asumir, pidió un informe jurídico. Ese informe jurídico le dice, mire, estas actividades que usted realiza son incompatibles, estas no. Él dejó las actividades que entendía que eran incompatibles y se mantuvo en las que el informe jurídico del Piazzo le decía que no eran incompatibles. A su vez ahora la oposición critica una serie de cosas, está bárbaro. Nosotros, el Poder Ejecutivo hasta ahora lo que ha dicho es, con ese informe jurídico que tiene el doctor Álvaro Danza, nosotros estamos conformes. Ahora hay otras críticas, bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa en la JUNTEP. Elementos. Bien. Las otras críticas me imagino que tienen que ver con, por ejemplo, el informe de Así nos va, en el cual se habla de la superposición de horas. Ahora bien, ¿qué dice la oposición al respecto? Lo que planteaban ayer y los vamos a escuchar Gerardo Sotelo y Martín Lema es que a ellos les tiene sin cuidado lo que diga la JUTEP en este punto. Que hay un informe de la JUTEP que está por llegar, que quien está esperando, queremos creer, el tenor de ese informe es el gobierno, no nosotros. Para nosotros, cualquiera sea el informe de la JUTEP, que esperemos que sea condenatorio de esta situación, es un tema que ya no es necesario conocer por cuanto tenemos los elementos de convicción de que se está violando la Constitución. Sí, claro. No, en realidad es absolutamente indiferente lo que establezca la JUTEP. Yo aspiro a que no sea la JUTEP la que le diga al gobierno que el presidente ACE no puede estar trabajando con los prestadores con los cuales ACE compite, recibiendo 3 veces más de ingresos que los que recibe por ACE. Espero que el gobierno no esté esperando que la JUTEP le diga al presidente ACE que no se puede marcar tarjeta en 2 lugares a la vez. Entonces, todas las incompatibilidades que se ha generado, que pone de rehén a los usuarios, aspiramos a que el gobierno no esté esperando que la JUTEP se lo diga. Nos hubiese gustado que se hayan dado cuenta por sí solos, porque el tema rompe los ojos. Bien. Bueno. Capaz que podría ser la interpelación Lema también, ¿no? Digo, porque si van a estar ahí al lado, mano a mano, que lo haga, que lo haga Lema. Hubo una reunión ayer de coordinación precisamente en las cuales, entre otras cosas, además de que fuera Sotelo, el interpelante en concreto, se definió que fuera a Cámara de Diputados. Y eso... imagino, esto no lo he hablado con nadie, pero digamos, es ahora la oposición cuando va a diputados o cuando va al Senado con una interpelación no es una decisión inocua ir a una u a otra, porque vos tenés la realidad de que en diputados tenés chance de construir alguna mayoría para sacar algún tipo de consideración. Por eso es importante, bueno, qué dicen los otros partidos, qué dice Identidad Soberana, qué dice Cabildo Abierto en relación a este asunto.
en el caso de Identidad Soberana, Salle de hecho va a dar los votos para la interpelación, porque su perspectiva, todo lo que signifique transparentar la actividad política e investigar suma. En el caso de Cabildo Abierto, bueno, Álvaro Perrone, que no participó de esta reunión, dijo que de hecho no había sido invitado, dijo que su partido está de acuerdo con la interpelación, pero destacó que es importante tener el informe de la JUTEP. Por lo tanto, para él, el llamado a la ministra se debería hacer después de tener los elementos, ya que el informe de la JUTEP es central, esto se lo dijo a La Diaria, y sostuvo que el tema de fondo en realidad es que el presidente de ACE, con el volumen de millones de dólares que maneja la salud pública en todo el país, no puede tener un sueldo de 130.000 pesos. Dijo que bueno va a apuntar sobre ese tema en el futuro. Pero bueno, ahí tenés un actor clave como Cabildo Abierto que va a apoyar la interpelación. No sabes bien qué posición tendría llegado ese momento, ¿no? Es un antecedente de cruces feroces entre Sotelo y Perrone, ¿no? Sotelo lo ha tratado de caballo de Troya a Perrone, por ejemplo, en la coalición. Ha dicho que ya hay que entender que ellos están con el Frente Amplio. Si juega lo personal, lo emocional, lo político personal, más allá del tema de fondo, ahí por lo pronto tenés una relación que no es muy buena. Bueno, pero Cabildo Abierto ha tomado algunas decisiones que han ido a contrapelo de gobierno. Nadie, creo que ni el gobierno ni Cabildo Abierto dan esa coalición como un hecho. Pero más allá de lo que diga la oposición cuando se molesta. Y acá se cita la ministra, o sea, no van a pedir la censura de Lustenberg. Bueno, parecería. No puede pedir la censura poco probable. Entonces, pero hay que ver, porque después vos podés también sacar una declaración. Y si la saca la Cámara, también tiene un valor. Peso. Vos sacarías una declaración. Vamos a imaginarnos un escenario probable, ¿no? No un extremo como una censura de Lustenberg, pero podés sacar una declaración que encuentre que las explicaciones que da Lustenberg sobre el caso son insatisfactorias y capaz que conseguís mayoría para esa declaración. Y ahí la señal política es: no censuramos a Lustenberg, pero lo que vino a defender acá de Danza, no lugar. A ver, si me apuran, yo creo que va a salir el fallo de la JUTEP antes de la interpelación, que va a quedar un tanto descuajeringada la instancia, porque intuyo que a partir de ese fallo, que va a ser en algunos puntos condenatoria de la doble función que tiene Danza, el gobierno va a tener que tomar una definición, que puede ser que Danza siga con ACE, pero abandone algunas tareas vinculadas a la actividad privada de la salud y se quede con algunas horas, pero las coordine bien con ACE y con eso, digamos, todos contentos. Aunque todos contentos, porque la oposición... Te digo, pero aunque parece ser que la oposición en este momento es un perro pitbull, que dicen que los pitbull trancan mandíbula, ¿no? Y que no va a soltar a Danza hasta que Danza no abandone ACE. En el sentido que veo una oposición absolutamente intransigente en salidas intermedias. Pero esa postura se sostiene en tanto el Frente Amplio siga así pasivamente sin hacer absolutamente nada. Bueno, pero estás viendo claramente, Jorge, me acabas de ver que el Frente Amplio estaba empezando a decir que el fallo de la JUTEP, por más que no es vinculante, va a ser de alguna forma vinculante a la hora de lo que te iba a decir. Va a ser importante y va a ser considerado. Y es lo que están buscando para tratar de tomar una decisión. Es lo que te iba a decir. Vos, en el escenario que vos mismo planteaste, imagínate que pasa esto, ¿no? Como decís vos, viene la JUTEP y dice: no, mirá, de todos los trabajos que tiene Danza en simultáneo, este y este, o este solo, o este, no lo puede tener. Ahí Danza los da de baja. Supongamos que hace eso, ¿no? Que quiere seguir siendo presidente de ACE. Y baja esos trabajos y sigue como presidente de ACE. Y para la opinión pública, ¿cómo va a quedar? Va a quedar con un organismo que se dedica a investigar la transparencia y la ética pública. Le dijo al gobierno: lo que tendrían que hacer es esto. El gobierno ejecutó. Y ahí me parece que la oposición va a quedar medio sola en seguir insistiendo: no, que Danza es insostenible, que no puede seguir así. Ese es un escenario. Si hay un escenario parecido al que tenemos ahora, donde no está pasando nada, ahí ya cambia la cosa. ¿Se entiende? Si la JUTEP plantea algo y el Frente Amplio no lo lleva, ahí cambia la situación. Ese escenario parece poco probable. Parece difícil que haya una observación de la JUTEP y que no se haga nada en consecuencia. Parece un escenario improbable. Lo que pasa es que los otros escenarios que analizan ustedes, digamos, no era lo mismo cuando sale el informe de Así nos va que ahora. Porque, primero, lo primero que surge es si hay o no hay una incompatibilidad entre, digamos, desde el punto de vista más bien jurídico de las tareas que desempeña. Y eso
era la primera discusión, pero cuando vos conocés la cantidad de horas, tenés una segunda discusión La matemática. sobre si está bien o está mal que esté tantas horas. Y además ahora se te suma un tercer tema que tiene que ver con, bueno, ¿y qué pasa con esas horas en las cuales está marcando virtualmente en un lugar y está en el otro? Las explicaciones sobre ese punto parece que van a quedar sobre la interpelación. Capaz que la explicación es, en realidad el reloj virtual no importa, no hay que hacerle caso porque lo que vamos a evaluar es si el equipo que yo coordino en la Facultad de Medicina funciona bien o funciona mal, pero no importa las horas y están, digamos, se marcan aleatoriamente y me pueden caer en el momento en el cual yo estoy en cualquiera de mis trabajos y no importa porque no son esas las horas que estoy trabajando para ahí. Pero bueno, pero la Facultad de Medicina tendría que decir, bueno, sí, efectivamente es Lo así aceptamos. y no nos importa, el marcado virtual lo tenemos por la galería, ¿no? Que es difícil que vayan sobre ese punto. O sea, entonces esa explicación amerita. Pero además, me parece que cuando se da a conocer el informe de Del Piazzo, hay un punto que a mí me parece relevante sobre cómo evolucionó la discusión, que es el último párrafo. Dice: sin perjuicio de las consideraciones aquí vertidas, las anteriores, cuando se hablaba sobre su calidad de médico consultante, que hay que ver si es lo mismo que médico de policlínica, pero asumamos que sí, es parte de la argumentación que ha manejado el gobierno. Dice: sin perjuicio de las consideraciones aquí vertidas, se sugiere al consultante, para su mayor tranquilidad, realizar la consulta de división jurídica del ODELAR y en su caso a la JUTEP, para tener en cuenta la opinión técnica de dichos organismos. Y eso no ocurrió. Entonces, es verdad que Danza tenía un informe jurídico, pero el informe jurídico no solo le daba un aparente ok respecto a las actividades sobre las que él consultó, que hay que ver si son exactamente las mismas que él tiene, que parecería que no son exactamente las mismas que él tiene, pero supongamos que sí. Igual le decía, si querés estar tranquilo de verdad, consultá a la JUTEP. Y eso no se hizo. Y entonces, la de blandir el informe de Del Piazzo te queda a medias, porque el informe del Piazzo te instaba a hacer una consulta que vos no hiciste. Y no me parece menor en la discusión. Y entonces, por otro lado, tuvo una gradualidad por parte de la oposición, porque la oposición no le pidió de inmediato la renuncia y la destitución. Le dijo: deja algo, déjalo privado, déjalo público, pero deja algo. En el camino, no solo no lo hace, sino que aparece este otro elemento de que hay superposición de horas. Entonces, ya el planteo no es igual como se dio ahora que si se hubiese tomado una decisión en el momento, sea cual sea, capaz que era esta, dejar la actividad en lo privado, pero no sé, la que sea, cuando salió el informe. Después, para mí también hay otra más ahí, la última, ¿no? Que no está en discusión de nadie, pero vamos a ponerla sobre la mesa. Para mí, si la situación fuera al revés, capaz que ocurrirían cosas muy parecidas. O sea, no me parecería raro que si el gobierno fuera al revés, y en realidad ahora tuviéramos un gobierno de coalición y el presidente de ACE, coalicionista, tuviera un trabajo público y privado en simultáneo, no me parecería raro encontrarte al Frente Amplio diciendo: no, esto me parece que puede ser un conflicto de interés, no lo veo bien. Si a Cipriani lo vivieron criticando porque antes venía del Círculo Católico, después fue presidente de ACE, después volvió al Círculo Católico, y en el medio hubo compras al Círculo Católico, el Círculo Católico se quedó con Casa de Galicia, etcétera. Se cansaron de pegarle a Cipriani por eso. Si la situación fuera al revés, para mí estarían en la misma. Si Danza fuera un coalicionista de un gobierno delegado, le estarían diciendo: no, ojo, que acá hay un conflicto de interés. Me parecería muy difícil de creer que no, que dirían: no, ¿sabes qué? Haces un trabajo que está muy mal remunerado, está bien que tenga simultaneidad, no vamos a hacer absolutamente nada. Pero es un contrafáctico, entonces no lo sabemos. Pero para mí, no me parecería loco imaginarte que el Frente Amplio estuviera diciendo esto. Y lo que no va a poder hacer, si el día de mañana hay un gobierno de coalición, es criticarlo. O sea, si vos aceptaste que el presidente de ACE puede tener trabajos en simultáneo de este estilo, el día de mañana, cuando haya un gobierno de otro signo político y ponga un presidente de ACE y a vos te parezca que puede haber un conflicto de interés, te vas a tener que callar la boca porque vos hiciste lo mismo. Sí, sí. Y después el otro elemento es que me parece que la defensa del gobierno no ha sido la mejor, porque tampoco es de recibo ese casi full time en el que está. O sea, es verdad, él no tiene por qué ser full time, no es un cargo full time ser presidente de ACE. Vos podés discutir si es conveniente o no políticamente que lo sea, pero no lo es. Pero aunque no lo sea y ya queda de manifiesto por los trabajos que tiene, no podés decir que es casi un full time si vos pasás lista de la cantidad de horas que
aparentemente trabaja. Y yo ¿no? Entonces, o sea, está lejos de ser full time. O sea, la duda está planteada de si es part-time. Sí, pero yo te hago la pregunta, ¿no? Y tengo que cerrar en verdad, pero ¿está prendido el aire? Sí, está altísima. Creo que está prendido. Yo tengo un delantal puesto, no sé por qué yo con un delantal puesto. Que es la siguiente, ¿no? Porque en un momento Sánchez ¿Vos te das cuenta que alguien va a estar está escuchando el programa con un se pone entra solo por este tema cuando ve el título y en la mitad aparecen conversaciones sobre si Jorge tiene voz de niño, vos que estás con un delantal. Estaba prendido el aire y en calor, además. No, por eso. O sea, es culpa mía porque entré con mucho frío al estudio. O sea, el Estaba titular por es la radio, el programa de radio donde se está hilando fino sobre danza y qué está haciendo el gobierno, tiene puesto el aire en calor en este momento, ¿no? O sea, para que vean Sí, nuestro frío. criterio también, ¿no? Sí. No se crean tan importantes. No, claro, todo esto es una opinión que no vale nada. No, por eso mismo. Yo lo que quería preguntar es lo siguiente. Sánchez en un momento decía que está haciendo... Porque en ningún momento se está hablando de la gestión de danza, si es que se puede hablar de la gestión de danza, ¿no? Él dice en un momento, está haciendo reformas muy importantes de danza, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto la ciudadanía también está dispuesto? Pongámosle que efectivamente danza está haciendo grandes reformas y es un cuadro excepcional que consiguió este gobierno y que difícilmente puedas conseguir uno similar porque están en la actividad privada y no quieren dejar ganar lo que ganan. ¿Está ya eso en la discusión? O sea que si danza es un excelente profesional que está llevando adelante reformas de todo tipo, ¿se le cobra de la misma forma el hecho de que tenga una actividad paralela en el sector privado o que le dedique algunas horas en paralelo a la Universidad de la República? Sí, ¿O no cambia. importa? No, cambia. Tampoco sabemos, ¿no? Obviamente, porque está recién arrancando el gobierno, no tenemos cómo medir. Legalmente no cambia performance de nada. danza. Legalmente no cambia nada, pero políticamente sí. Si vos tenés una persona que en su desempeño público es horrible y se lo complica con una cuestión así, es una cosa. Si tenés una persona que no tiene ningún gran cuestionamiento a su desempeño y parece que está bien y tiene esto, capaz que lo podés sostener mucho mejor. Pero lo que pasa es que para mí tenés que distinguir, bueno, sobre qué puntos, ¿no? O sea, vos no podés violar un poquito la normativa. No digo que lo esté haciendo, digo, eso lo determinará la JUTEP a falta de Claro. alguien que lo laude. Bueno, lo más parecido que tenemos en este caso es la JUTEP. Bueno, la interpretación de la JUTEP debería ser... No es vinculante, pero me parece que tiene que ser importante a la hora. Totalmente. Que también ahí después tenés que ver cómo votan, ¿no? Porque Van si a votan votar 2 y 1 va a ser un lío. Va a ser 2 y 1. Pero eso va a ser un lío. Si votan 2 y 1 va a ser un lío, ojalá no suceda. Ese es otro problema también a discutir. Pero volviendo al punto. Si la formalidad está mal, no importa que esté haciendo bien las cosas, porque las formalidades están para cumplirse. Ahora es vidriosa la formalidad. No, todavía nadie laudó tajantemente que esté mal, porque Danza y el Ministerio de Salud Pública presentaron informes en positivo y la oposición presentó informes en negativo. Y el periodismo está presentando información complementaria que lo puede comprometer. La forma en que vos tenés de dirimirlo, así como cuando te termina algo en la Suprema Corte de Justicia y te votan 3 y 2 ministros, bueno, es una votación en la JUTEP. Esa es la forma que vas a tener de más o menos dirimir esa discusión jurídica. Y ahí no importa si hace una buena gestión o no hace una mala gestión. De la misma forma que me parece que no importa mucho si hace una buena gestión o una mala gestión a la hora de mirar que marca en un lado y está trabajando para el otro. Me parece que ahí hay cuestiones a responder. Después, sobre la cantidad de horas que tiene... Sí, es una definición política, porque si vos entendés que está haciendo bien y está yendo las horas que tiene también, dedicándole las 30 horas semanales que debería dedicarle a la presidencia de ACE, bueno, después es la decisión política, le da, no le da, está haciéndolo bien, está haciéndolo mal, que eso lo determina el gobierno, digamos, y a la oposición le podrá parecer nefasta la actuación, pero es la oposición, no ganó, está. Digamos, sobre ese punto no tienen mucho para decir y la derecha la tiene el gobierno, pero no es el único punto que está arriba de la mesa, ese es el tema. Está bien, no le van a soltar el garrón igual a la oposición. Bueno, después está eso otro, ¿no? Danza, es verdad, Danza entró muy fuerte con, primero estuvo la discusión sobre los pagos postergados en ACE y también los señalamientos y el anuncio de auditorías para ver cómo se habían manejado los recursos en ACE en la administración pasada. Tengo entendido que ayer mismo se pusieron a disposición, se han puesto a disposición integrantes del anterior gobierno para ir y responder sobre ese punto. Hoy Martín Lema decía en Desayunos Informales que, bueno, se había como
anunciado muchas cosas y que no se había terminado concretando. Hay que ver, quizás tenga que ver también con los tiempos que están manejando por ver cómo se sustancian las auditorías y eventualmente, bueno, habrá que verlo, pero de nuevo, una cosa no invalida la otra, ¿no? Se viene una nota sobre lo que está pasando en Río, Sapo. Vos sabés que vamos a hablar con Matías Max, con quien ya hemos hablado en otras oportunidades acá en Fácil Desviarse. Él es carioca, él trabaja en medios de Brasil internacionales también. Trabajó para Nat Geo, trabajó para la revista y portal Vice. Ahora tiene una serie que se llama De Principio a Fin sobre el mercado de cannabis. Es una persona que se ha dedicado mucho también al mercado de cannabis en Brasil. O macoña, como le dicen allá. O macoña. En su momento lo entrevistamos porque sacó un tremendo reportaje para Vice en donde se metió en las plantaciones ilegales de marihuana en Paraguay. No sé si se acuerdan. Con un fotoreportaje, porque es un reportaje con abundante fotografía, que inédito para, digamos, por las cosas que describió. Bueno, y también ha trabajado mucho en favelas y en el 2016 estaba viendo... publicó un extenso reportaje que se llama Tuvo éxito la pacificación del complejo Alemão. El complejo Alemão es uno de los 2 complejos que fueron asaltados por las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro hace un par de días y que tuvo como corolario la muerte de por lo menos 120 personas, según, digamos, autoridad de gobierno de Río, miembros del Comando Vermelho. Es decir, la pacificación del complejo alemán, que se preguntaba si se había dado Matías hace 10 años, bueno, el desenlace es este que se dio hace unos días. Así que le vamos a preguntar, bueno, que nos cuente un poco sobre el Comando Vermelho, cómo opera en estas favelas, cómo se vivió en Río todos estos días, la previa, lo que está sucediendo ahora. Obviamente hay una dimensión política importante, enfrentamiento entre el gobierno federal y el gobierno estadual. Bueno, eso lo vamos a conversar en un ratito con Matías Max. Viene Fernando Medina también en su clásica columna, es nuestro ciudadano ilustre. Pero antes de todo eso, Sapo, ojo con el arranque de hoy. Tengo dos. ¿Dos? Tengo ¿Posibles? Les doy a elegir. Uno es un clásico, uno de los íconos de... ¿Era el que tenías ayer y no salió? No, es un ícono del rock, o sea, ¿dónde está? En el Olimpo del rock, él es uno de un ellos. ícono del rock. Amenazale un poquitito, Alvin, un segundín, un par de segundines. La gente va a reconocer ese día. Listo, sí. tac. Esto ya me transportó a la guerra de Vietnam. Exactamente. ¿No conoces el chiste de Family Guy sobre esta canción? No. ¿No? No. Ahora después te lo cuento si querés. Y pará, y lo otro es una guiñada ricotera, porque hoy está la kermés. No es Los Redondos, pero es un acertijo. O es algo así como un juego ricotero. ¿Amenazarle unos segundos? ¿Qué? El chiste de Family Guy, o sea, el padre de familia, la serie sobre Vietnam, es que Quagmire, uno de los personajes, estuvo en Vietnam. Dice que tiene flashbacks. Dice que de la guerra, no. Del uso incesante de esta canción. Cada vez que estábamos haciendo algo en la guerra de Vietnam, estaba sonando esta canción y otra más, que es la de Fortunate Son, ¿no? Claro, exactamente. Que son las canciones capaz más asociadas a la guerra de Vietnam. Y Painted Black, ponele ese. Y bueno, son las que están más asociadas a la guerra de Vietnam. Bueno, entonces no va a sonar All Along the Watchtower, que es la canción que estás hablando, Jorge. Hendrix, la versión de Hendrix, canción original de Dylan, del año 68. Sino que vamos a escuchar una canción del año 67, que es el primer supergrupo de la historia del rock, que fue Cream, la banda de Eric Clapton. ¿Y por qué la guiñada ricotera? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la guiñada ricotera? Ustedes simplemente van a escuchar esta canción y se llama... A ver. Bueno, está bien, tienes razón, Alvin. Yo pregunté cuál es la conexión. La conexión es obvia, ¿no? Yo le voy a decir una cosa. Sky Bellison dice haber visto a Hendrix en vivo en Londres. Esa es la edad que tiene Sky. Que estaba a sus jóvenes 20 años en Londres y vio a Hendrix en vivo. Y quizás también vio a Cream. Y seguro que curtía a Cream. Porque si uno escucha esta canción, que es del año 67, que se llama Tales of Brave Ulysses, los cuentos de el valiente Ulises. Bueno, ustedes me dirán a qué canción de la discografía ricotera se asemeja. ¿Me estás diciendo que Los Redondos robaron una canción de Cream? Escuchá y decime. Bueno, en este bloque vamos a incorporar a Maca Saavedra. ¿Cómo estás, querida?
Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, Maca. Ayer tuviste audiencia, algo contaste, ¿no? Creo que al aire, ya me olvidé si lo hablaste al aire, sí, ¿no? algo conté. Sobre la audiencia de ayer en donde se pidió la imputación de Ana Yeudikow, esposa de Pablo Carrasco. ¿Te referís a Yudikov? Ahí está. Podemos generar Todos un tenemos consenso de problemas, cómo muchos tenemos decirle. problema con la pronunciación de ese apellido. Hasta la jueza igual, así que está Yo habilitado. lo leí, lo tuve que leer porque me cuesta porque, mucho. porque... ¿No? Yevdukov. Para mí es Yudikov. La jueza también le... Yevdukov. Es difícil de pronunciar el Bueno. apellido. Yeu. La esposa de Carrasco no la vamos a decir. La esposa de Carrasco. Es cosificar un poquito. Pero bueno, lo cierto es que fue una audiencia. Cosificar es otra cosa, esa época, para que vos la estás cosificando. ¿Por qué? Por cosificar Si es... es la esposa de Pablo Carrasco, ¿entendés? Bueno, o invisibilizada, perdón. No, Para mí es no, Ana pero está bien, capaz que la Yudikov. estaba cosificando. Yudikov. Bueno, está. Pero bueno, no Maca importa. tiene la voz cantante, así que ella va. ¿Maca? No. ¿Cómo lo puedo. pronunciamos? Yo diría Yeudikov, Yudikov. pero no sé. Bueno, Maca, Hablemos sin estuviste saber. en una audiencia Sí. con muchas particularidades, por ejemplo, la cantidad de abogados que había, Sí. algo así como 60. No, en realidad eran menos. Hice el cálculo de cuántas sillas había Sí. y eran menos. Era un poco menos. Pero parecía más, porque es una sala especial que se acondicionó para que estuvieran todos los abogados en la audiencia, como viene siendo en las últimas audiencias. Porque, En el claro, hay que hacerlo en breve. al ser Claro. tantos damnificados, hay muchos abogados, por más de que cada uno tiene cientos de casos de víctimas. Claro, no entran en las salas de audiencia, son diminutas, entran 4, 5, 6 sillas atrás. Y los imputados, digamos, la fiscalía, las víctimas, y no entran más personas. Entonces, bueno, fue en una sala especial, incluso había unas barreras afuera para que al principio no sabíamos si íbamos a poder entrar o no, porque estaban acondicionando todo. Y bueno, no hubo transmisión, que siempre estaba buena esa transmisión que se hacía de YouTube. Claro, eso es lo que empezaron a hacer. No se renovó el contrato entre APU. Sí, el contrato está vigente, pero no se están haciendo transmisiones. Porque no hay plata. Tema de presupuesto. Entonces, bueno, la audiencia fue particular, empezando por eso, que eso, genera, primero que se presentan todos los abogados con nombre y apellido, y bueno, después empezó esta audiencia, que estaba la jueza, Diego Neto Olivera, y estaba con su defensa, Ana Yeudikow, y bueno, la fiscalía lo que hizo fue plantear todas las razones. Ella ya estaba imputada por estafa y estaba en prisión domiciliaria. Lo que hizo la fiscalía fue pedir que le amplíen la formalización para continuar la investigación por lavado de activos. ¿Por qué por lavado de activos? Se hicieron, lo que comprobaron según informes del Banco Central, es que hubo 13 transferencias que se hicieron desde la cuenta de Carrasco, desde acá, hacia España, a una cuenta de ella, que se utilizó para comprar un apartamento en Madrid, también para pagar parte de la universidad del hijo de la Universidad de Navarra, para comprar muebles. Eso fue lo que ella dijo en la declaración en fiscalía, y para otras cosas más, para pagar una operación de una esposa de un trabajador, y algunas otras cosas más personales, además de viajes a un montón de países. Y bueno, fueron más de 2 millones de euros de estas transferencias que se hicieron en el momento en que Conexión Ganadera estaba mal económicamente, todo el impacto de la sequía que todos recordamos en el rubro, y entonces lo que obviamente el fiscal le entiende es que se utilizó para lavar ese dinero, se mandó a esas cuentas en el exterior, en modalidad de conversión y transferencias, el delito de lavado de activos. Y bueno, lo que hizo el fiscal fue justificar que eso, ella tenía conocimiento de toda la situación. Obviamente su abogado Jorge Barrera, que dijo, sí, empezó diciendo que reconocía que la fiscalía había trabajado y que había avanzado la investigación y que por eso estaban en esa etapa, adulando un poco el trabajo del fiscal Enrique Rodríguez. Y después empezó como a decir que la línea temporal que utilizaba la fiscalía no era real, que ella en el momento que se hicieron las transferencias tenía solo el 5% de las acciones, y que bueno, entonces no tenía ninguna potestad para el tema de las transferencias. Ahí obviamente el fiscal volvió a responder y decir que no importa si tenía 1, 5, 50%, porque ella, además de ser esposa de Carrasco, también había sido la quien ideó Hernandarias, que era la principal tomadora de Conexión Ganadera, una de las subsidiarias de Conexión Ganadera,
fue que la DO es ingeniera agrónoma, conoce del rubro y además firmó muchos contratos. Eso lo señalaron abogados de víctimas. Ella firmó muchos contratos de personas. Entonces, lo que entendían era que ella tenía conocimiento perfectamente de todo lo que estaba sucediendo y que no es una justificación decir que tenía el 5%. Y otro punto que pasó es que no cerraban las cosas que declaraban haber comprado con el dinero que sumaban todos esos giros, ¿no? Sí. Faltaba no. un apartamento, puede ser. Bueno, eso fue también otra información que surgió ayer en la audiencia, que fue que la Fiscalía, al parecer hay otro apartamento que están investigando, o sea, liberaron un exhorto a España para pedir más información. Habría otro apartamento que está a nombre de ellos dos, que les pertenece a ellos, y también lo que dicen es que estando en prisión domiciliaria, que esa fue una de las razones de por qué le dieron prisión efectiva ahora, es que estando en prisión domiciliaria ella abrió una cuenta en España, en una cuenta de un banco, y se cerró en el mismo día, y lo que pidieron información es para ver qué sucedió con esa cuenta, para qué se utilizó, por ejemplo. Ese fue uno de los fundamentos de la Fiscalía para pedir que pase de estar en prisión domiciliaria a prisión efectiva, porque la domiciliaria no es suficiente. En su momento, Maca, me acuerdo que hizo mucho ruido esa prisión domiciliaria. Básicamente, los abogados de la víctima de Conexión Ganadera, poco menos que te decían, bueno, está ahí en Punta del Este, en un apartamento tranquila, mientras que está todo este quilombo ocurriendo. Pero en un delito de estafa tenía sentido, claro, es lo habitual. Obviamente que los abogados, aparte en este caso creo que fue particular en comparación con muchos otros casos, que además de ser una mega causa por la cantidad de víctimas, tuvieron un papel muy importante en todos estos, digamos, desde que empezaron a caer los fondos ganaderos, sobre todo en Conexión Ganadera, por la cantidad de víctimas, han reclamado un montón de cosas y a veces pidiendo cosas que ayer el fiscal lo volvió a dejar claro en la audiencia, de yo soy quien dirige, porque pidieron, por ejemplo, que le imputaran otros delitos como asociación para delinquir. Y él dice, yo soy quien dirige la investigación, yo tengo mi táctica, los tiempos y en qué momento hacer las cosas. Ese también es como una pelea que está siempre presente, de que los abogados piden más de lo que después la Fiscalía pide, que obviamente tiene su estrategia también, de por qué ahora, por qué no ahora. Bueno, lo cierto es que igual ahora está en prisión efectiva, preventiva igual, hasta que, bueno, ellos dijeron que van a ir a juicio. Entonces, bueno, empezará todo ese proceso también. Me fui re por una tangente, ¿no? Pero, claro, porque en realidad, ¿qué se entiende? Que en realidad ella no presentaba un peligro para la investigación estando ahí, ¿no? Por eso es que no tuvo prisión domiciliaria. Claro, porque no habían, digamos, directamente, no era, no sé, en otros delitos, violencia hacia las víctimas o miedo. En este caso, ella ya no, están las cuentas embargadas, el concurso de la empresa, como no había mucha cosa que pudiera maniobrar y no había indicios, o sea, no habían sucedido situaciones de que ella amenazara, por ejemplo, como sucede a veces, que amenazara a víctimas. Entonces, no había una justificación en ese momento. Ahora, con el delito de lavado de activos sí, porque lo que puede suceder es que puede eso, sacar dinero, por ejemplo, que tengan alguna cuenta X que todavía no se conozca de la Fiscalía, lo puede sacar al exterior, o incluso también el peligro de fuga. El principal fundamento de la Fiscalía fue el entorpecimiento de la investigación por esta cuenta, por ejemplo, en España, pero también el peligro de fuga. Ese fue un poco lo que... Y bueno, fue una audiencia bastante particular, como les decía, por eso. Eran un montón de abogados. Es como una etapa más también, ¿no? Un capítulo más de este gran caso que sigue avanzando en la investigación, que algunos dicen que va lenta, otros que bueno, la Fiscalía se defiende de que va a su ritmo. Pero bueno, tuvo este momento. Ella va a seguir en prisión hasta el 10 de febrero del año que viene, y ahí se puede prorrogar obviamente el periodo de la prisión preventiva para que la Fiscalía siga investigando. Claro, es interesante ver cómo se alinean las expectativas de los demandantes, ¿no? Porque como decías vos, tenés decenas de abogados que representan a clientes. No sé hasta qué punto están, digamos, consensuadas las estrategias de los abogados y a su vez consensuadas, digamos, alineadas con la Fiscalía. Porque algunos entendían que había diferentes caminos para recorrer para hacerse en definitiva de plata. Porque está bien, este es el escarmiento que reciben los que cometieron los delitos. Pero
para muchos no es suficiente. O sea, para algunos será algo que escarmiente, que termine en prisión, pero lo que quieren en definitiva es recuperar algo de la plata. Y ahí hay diferentes estrategias también. Sí, ¿no? lo que siempre dicen con el tema del lavado es que hay que actuar rápido. O sea, eso es lo que siempre se dice, porque obviamente es muy fácil ahora sacar el dinero en el momento que empiezan a investigar a alguien por un delito. En el caso de ella, recién, a mitad de este año fue formalizada. Entonces, o sea, pueden haber sucedido cosas los meses anteriores. Una cosa que es una discusión ahí que hubo entre Jorge Barrera, el abogado de la imputada, de Ana, y el fiscal Enrique Rodríguez, fue que Jorge Barrera dijo, pero si ella hubiera querido, o sea, utilizó métodos para sacar, en el caso de que fuera cierto lo que dice la fiscalía, utilizó métodos casi escolares para sacar el dinero. No hubiera, si hubiera querido lavar dinero, no lo hubiera hecho por métodos que tengan tanta trazabilidad. El fiscal Enrique Rodríguez lo que contestaba es: eso no es verdad, porque de los casos que tienen en estudio, en investigación, el 70% de los casos se sacan por métodos bancarios. Dice, ya quedó la historia, esto de salir con las valijas y el dinero en las valijas. No siempre quedó en la historia, pero porque hemos visto algunos casos bastante recientes. Pero bueno, también eso. Y la jueza, hoy leyendo una crónica, porque yo ayer, como tenía que venir para acá, no me quedé a toda la audiencia, pero una crónica del País lo que cuenta es que la jueza, cuando fue a dictar la prisión domiciliaria, la prisión preventiva, dijo que ella en un principio había llegado con la idea de mantener la prisión domiciliaria, pero finalmente cambió de opinión con la fundamentación de la fiscalía. Que bueno, que eso también es interesante, ¿no? Que pueda suceder eso, que no sea tan... No está todo dado. Claro, no está todo dado. Hay cosas que pueden cambiar en la audiencia. Cada uno tiene sus fundamentaciones y en algunos momentos empiezan unos debates de derecho que bueno, esta fue bastante corta, fueron 4 horas de audiencia. Hay otras que se han extendido bastante más. Claro. Pero Barrera planteó varias veces el tema de la economía procesal para que sean un poco más cortos también. Sí, 4 horitas tampoco es muy, muy corto, ¿no? Bueno, Maca, gracias por esta cobertura especial para búsqueda, pero que de alguna forma también levantamos. Tranquilo, Sapo, que ya vas a recuperar la plata, ¿eh? Bueno, no. Ya vuelve, ¿Hay ya acá vuelve. que es complicado? No. De este entorno no. Maca, vos no invertiste en Conexión Ganadera. No estás en las barras gritando. ¿Alvin? Complicado con la vida, sí, pero en este tema no. Bien. Me encanta, Alvin, que digas eso. Bueno, más plata, más problemas, ¿no? Siempre. Piénsenlo eso. Más plata, más problemas. Hacemos la tanda y nos vamos a Río de Janeiro a conversar con el periodista Matías Max. Fácil se impone. Fácil desviarse. Las imágenes que empezaron a llegar el martes de mañana desde Río de Janeiro, de un operativo policial en los complejos vecinales de Alemão y también en otras partes de Río de Janeiro, concretamente en Peña. Rápidamente recorrieron todo el mundo por la virulencia de lo que estaba sucediendo. Fue un operativo policial que venía antecedido por una investigación que, según el gobernador de Río de Janeiro, tenía cerca de un año, con una preparación y planificación previa de unos 2 meses, hasta que finalmente la Policía Civil y Militar de Río definió llevar a cabo este operativo que dejó al menos 121 personas muertas y más de 100 personas detenidas. Esto tuvo obviamente un componente policial y de combate y lentamente fue escalando hacia una confrontación política entre el gobierno del estado de Río de Janeiro y el gobierno federal, con Lula da Silva a la cabeza. Bueno, vamos a meternos un poco más en el complejo mundo del crimen organizado en Río de Janeiro. ¿Dónde fue exactamente que sucedió esto? ¿Cómo vivieron los cariocas el episodio? Y si podemos darle un poco de contexto también a quién fue el grupo confrontado por la Fuerza de Seguridad de Río. Tenemos del otro lado del teléfono a Matías Max, alguien con quien ya hemos conversado en otras ocasiones. Él es residente en Río de Janeiro, es periodista, fotógrafo, hace ya décadas que viene trabajando, cubriendo la escena cultural, social y política de Río. Cubrió hace mucho tiempo, por ejemplo, las protestas de 2013, recordarán, en la previa del Mundial 2014, la Copa de las Confederaciones, con la gente en las calles.
ha trabajado para Vice, ha trabajado para Nat Geo, entre otros medios. Le hicimos una nota cuando sacó el reportaje sobre sus 15 días en plantaciones ilegales de marihuana en Paraguay. Ahora tiene una serie documental que se llama De Punta a Punta, justamente sobre la marihuana en Brasil y en Paraguay. Y también hizo en su momento un reportaje que se llamaba Tuvo éxito la pacificación del complejo Alemão. El complejo Alemão fue uno de los lugares en donde la policía intervino y combatió al Comando Vermelho. Así que bueno, para darle un contexto a su carrera, y ahora sí decirle finalmente buenas tardes, Matías, ¿cómo andás? Uh-huh. 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 Sí. No, pues sí, perdón, Matías, es importante eso que decís, o sea, porque se elige el Comando Vermelho por su expansión, pero también decís que hay también una arista política en el por qué se escoge combatir al Comando Vermelho y no a los otros.
engravatados y todo más, ¿no? Otra cosa que resulta con el complexo alemán es que ahora justamente está una guerra muy jodida en el norte del país, sobre todo del Comando Vermelho con el PCC, sobre todo sobre las rutas que traen cocaína de Colombia y las mandan hacia Europa, hacia África, hacia Estados Unidos, por el norte del país. Y muchas lideranzas del Comando Vermelho de estos estados del norte estaban en Río de Janeiro, estaban desde Río de Janeiro controlando sus territorios en el norte. Y este operativo que resultó esta semana tendría la excusa de arrestar a estas personas, además de uno de los jefes, el DOCA, que es el más grande, más poderoso jefe suelto del Comando Vermelho. Pero hay que entender quién es el gobernador. Ujú. Para entender todo en la parte política de este tema. ¿Aló? Sí, te escuchamos perfecto. Cláudio Castro. Cláudio Castro, él era como decimos acá, un famoso ninguém, o sea, un famoso desconocido. Él fue vicegobernador de Wilson Witzel, que fue un juez federal, que era otro desconocido, pero que llegó a gobernador en 2018 porque tuvo apoyo de Bolsonaro. Esa en 2018 fue la elección que se eligió Bolsonaro, y prácticamente todos los gobernadores, diputados, senadores que Bolsonaro estuvo apoyando se eligieron porque estaba muy fuerte la extrema derecha en ese momento. Entonces Witzel se elige y tiene ahí un mandato corto, pero que fue muy marcado por mucha violencia y mucha corrupción también. Y es de él una frase muy famosa que dice que la policía tenía que apuntar en la cabecilla, o sea, tenía que apuntar en la cabeza de las personas que traían un fusil. Si tiene un fusil, hay que atirarle un fusil, un rifle, ¿no? Si tiene un rifle, hay que atirarle en la cabecita. Entonces, bueno, luego a 2 años de su mandato, él sufre un impeachment, es afastado por corrupción, y ahí asume el Witzel en 2020, en agosto, y en mayo de 2021 tuvo lugar el masacre de Jacarezinho, la chacina de Jacarezinho, un operativo policial en esa otra favela, se llama Jacarezinho, que tenía como objetivo arrestar personas, y luego nomás llegaron en complexo, un policial fue muerto, y en respuesta a esta muerte, la policía entra con todo y matan más 27 personas. Bien, acá es Castro ya el gobernador, ¿no? Porque dijiste Witzel, acá ya es Castro el que está gobernando Río. Ahí ya es Castro, que era vice de Witzel. Claro. O sea, nomás salió Witzel, entra Castro, y luego a 6 meses de su mandato ocurre ese masacre, y donde solo 3 de las personas muertas estaban dentro de esos 21 detenidos, ¿no? De esos 21 que estarían con el mandato de prisión. Y bueno, fueron muchos episodios de violencia y corrupción también este mandato. Mismo así, Castro es reelecto en 2022 con 58% de los votos por el PL, mismo partido de Bolsonaro. Y ahí se configura la situación que, aunque Lula ha ganado la elección para presidente, sacado a Bolsonaro, Río de Janeiro tenemos a Castro, en São Paulo tienen a Tarcísio, Minas traen a Zema, o sea, las principales ciudades, las ciudades más ricas, más grandes, los estados más ricos, más poderosos políticamente de Brasil todavía están controlados por la extrema derecha. Y ahora, al principio de este año, empiezan los secretarios de seguridad del gobernador y el propio gobernador empiezan a utilizar la palabra narcoterrorismo, que es algo que nunca se ha utilizado acá en Brasil. Y bueno, ya sabemos por qué, porque al mismo tiempo está Trump utilizando la palabra narcoterrorista para justificar sea lo que sea la locura que está haciendo ahí en Venezuela. Y bueno, entonces vemos a la misma forma que
que las personas que defienden a Bolsonaro buscan a Estados Unidos para intentar soltar a Bolsonaro. Tenemos el gobierno acá en oposición al gobierno federal, trayendo esa narrativa estadounidense y enviando relatorios sobre Comando Vermelho a Washington, pidiendo que los incluya como organización narcoterrorista, ¿no? Y Matías, te hago una pregunta ahí, porque vos haces como una comparativa entre Estados Unidos y Brasil y los discursos, ¿no? Viste que ahora Sí. Trump lo que dice es: yo tengo que mandar a Guardia Nacional a determinadas ciudades porque los demócratas son blandos con el crimen. Acá, en Brasil, podemos decir que pasa algo al revés, que son gobernadores que son bolsonaristas y dicen el gobierno federal, controlado por Lula, es blando con el crimen. Exactamente. Ese argumento, ese argumento de que Lula es blando con el crimen, de que ellos necesitan más ayuda y Lula no se las da, ¿es un argumento real? ¿Tiene algún asidero en la realidad? ¿Cómo está esa relación entre Lula y los gobernadores bolsonaristas en materia de seguridad? Mira, es muy complejo porque de hecho, en el gobierno Lula, en primer gobierno Lula, es que se establece esa política de la GLO, que es la garantía de ley de orden, que es exactamente lo que está haciendo Trump, que es cuando más o menos, ¿no? Es cuando un estado está en emergencia, puede pedir ayuda al gobierno federal y ahí le mandan a los militares, y eso se ha hecho acá en Río de Janeiro, dentro de ese proceso que les estaba explicando de 2010, de la implementación de las UPPs, y hubo inclusive una ocupación militar en el complejo de la Maré durante muchos años. Eso todo pasó en el gobierno Lula, ¿entendés? De hecho, el gobierno Lula, el primer gobierno Lula, ha hecho muchas intervenciones federales acá. En su época, el gobierno del Estado era su aliado también. Ahora lo que resulta también es toda una onda de narrativas que, por un lado, el Claudio Castro dice, no me quieren ayudar. Inclusive en su primera colectiva, en el martes, dijo, yo he pedido ayuda al gobierno y no me la dieron. Y es mentira, porque de hecho, él hizo un pedido a las Fuerzas Armadas, a la Marina, que le emprestaran un par de tanques. Imagínate, llamar a la Marina, empréstame un par de tanques ahí para hacer un operativo policial. Y la Marina dice, no, eso solo es posible a través de una GLO. Pero para pedir la GLO, él tiene que reconocer que está en una emergencia, él tiene que reconocer que fracasó en el combate al crimen y necesita de ayuda del presidente, que es Lula. Entonces, es una cosa, en la práctica, lo que es diferente, lo que es la práctica y lo que es el discurso que lo hace para sus electores. ¿Entendés? Entonces, ahora mismo, después de este episodio, resulta que, de hecho, el gobierno federal va a hacer una oficina de emergencia para hablar sobre ese tema, y al mismo tiempo Castro se reúne con los otros gobernadores de São Paulo, de Minas, que son sus aliados, para hacer un grupo alternativo de emergencia, ¿entendés? O sea, está bien, es un discurso de narrativas. Es una disputa política. Y es complicado, ¿entendés? O sea, él para pedir ayuda del gobierno tiene que reconocer que se la cagó, ¿entendés? Entonces es más fácil hablar que el gobierno no quiere ayudarme, ¿entendés? Matías, está clarísimo lo que comentás. Te pregunto sobre sí, totalmente. Sobre el episodio puntual del martes. ¿Cómo digamos, pues se está diciendo ahora que es digamos, el evento más mortífero de la historia de Brasil, y superando incluso lo que fue la masacre de Carandiru el año 92? Exacto, sí. Es decir, estamos hablando de un episodio sin precedentes para Brasil. Sí. ¿Cómo vivieron los cariocas este episodio? Mira, fue muy terrible porque empezó por la mañana, ¿no? Y no es ninguna novedad, así lamentablemente, un operativo policial en esa región, y siempre que ocurre
aunque no haya muertes, y siempre, muchas de las veces las hay, pero aunque no haya muerte, ya es algo muy terrible que afecta mucho todo el funcionamiento de la ciudad. Porque ahí, por esa región donde están los complejos Alemán, o complexo de la Maré, están algunas de las principales rutas que conectan el centro de Río con toda la región metropolitana, ¿no? Los barrios más lejanos. Y, o sea, es un flujo muy intenso de gente que sale para venir a trabajar al centro o a la zona sur, ¿no? Que es la zona donde están las playas, la zona más cheta de la ciudad. O sea, hay todo un flujo de gente que viene y vuelve de su trabajo. Y, o sea, cuando empieza un operativo, generalmente son por la mañana, empiezan con el sol, entonces ya mucha gente que trabaja ahí ya no logra salir para llegar al centro. Entonces eso ya afecta todo el comercio del centro, las oficinas, muchas veces las universidades cancelan las clases, o las escuelas al entorno de los barrios que hay un operativo policial cancelan las clases. Las universidades que están en el centro cancelan las clases porque la mayoría, por la seguridad de los alumnos, para que los alumnos no salgan de ahí y vengan para el centro. O sea, un simple operativo policial, aunque no tenga muerte, ya lo hace un lío bárbaro en la ciudad. Entonces empieza la mañana ya, bueno, más un operativo y tal. Y ahí empiezan a llegar las noticias de muertes y muertes y muertes. Y yo me acuerdo cuando salió la primera noticia que fueron 2 policías muertos, ya pensé, pronto, van a matar 50 personas. Porque la última vez que han matado a una persona, a un policial, mataron a 27 personas, fue lo que yo les dije más temprano. O sea, yo pensé, bueno, van a ser 50. Y luego llega la noticia que mataron a 4 policías. Y ahí yo pensé, bueno, van a pasar de 100. Y de hecho, al final de la tarde, oficialmente eran 68 personas muertas. Y ahí, bueno, yo tengo muchos amigos de esa región de la ciudad. Yo vivo en la zona sur, que es la zona más cheta, pero yo tengo muchos amigos y ahí pues vas acompañando todo lo que es el miedo, lo que es el desespero. Y al longo de la tarde empezaron a hacer otras favelas que son controladas por el Comando Vermelho. En sus proximidades empezaron a tirar fuegos en buses y hacer cosas, o sea, hacer pavimento para sacar el foco de la policía de ahí, entonces, y eso muy poco, ¿entendés? Pero muy poco, pero en los grandes medios empiezan a hablar, mira, están tirando fuego ahí en otro barrio, en la ciudad de Deus, están tirando fuego en buses de pronto, y eso es suficiente para empezar también todo un tema de fake news, y ahí empieza a salir un montón de fake news, y donde dicen, ahora van a bajar de la favela y van a empezar a robar a todo el mundo y hacer eso y hacer aquello, lo que es pura mentira, ¿entendés? No tienen, sobre todo acá en la zona sur, no hay ningún interés ni ninguna capacidad del Comando Vermelho hacer algo contra la población, ¿entendés? Porque al final de todo son sus clientes, son sus clientelas, vos no querés matar a los clientes, ¿cierto? No querés asustar a los clientes. Y bueno, pero todo ese tema, ahí vos ves que la ciudad, la parte más terrible me parece de todo eso fue ver que la ciudad está dividida en 2 tipos de personas. Las personas que tienen miedo a la policía y las personas que tienen miedo a los narcos, ¿entendés? A que les roben, a que todo eso. Y eso es muy triste, ¿entendés? Y toda la manera como reaccionan las personas, como reacciona el gobernador, como reaccionan las medias sociales. Y bueno, eso es el martes. El martes encierra el día con esa noticia de 64 personas muertas, más 4 policiales muertos. Y bueno, y el miércoles a la mañana empiezan a llegar las noticias que las personas, que son mucho más que 64, y que estaban largados, los cuerpos estaban largados en la mata, en bosque, y los propios parientes, ¿no? Los parientes de las personas muertas que empiezan a ir ahí y buscar los cuerpos y sacarles, y ahí son esas imágenes que vimos ayer, que circularon el mundo de los cuerpos, uno al lado del otro,
que se asemila mucho al Carandiru, ¿no? Que tuvo esas imágenes muy fuertes de los cuerpos desnudos, uno al lado del otro. Y nuevamente vemos eso, las personas. Y hay ahora está habiendo mucha discusión porque no deberían ter sacado los cuerpos de ahí porque eso complica las investigaciones, si fue ejecución, si fue o no. Pero la verdad es que la policía las dejó el cuerpo ahí para que se lo sacaran, ¿entendés? Y al mismo tiempo los cuerpos ahí en el bosque tienen un impacto, los cuerpos ahí enfileirados uno al lado del otro para que el mundo todo los vea, tienen otro impacto, ¿no? Entonces fue algo muy terrible, sí. Luego sabemos que no fueron 64, fueron 122. Y pero una cosa muy, muy interesante que yo siempre traigo, he traído, he posteado en mis redes, es que, bueno, tenemos 121 muertos, 117 supuestos criminales muertos, 117, 113 presos, o sea, ahí ya tenemos 230 personas, pero solo fueron 91 rifles apreendidos y 2 pistolas. 2 pistolas. Che, así, cualquier persona que ya entró a una favela a comprar droga, a ir a un baile funky, solo pasó ahí y vio los narcos que están ahí, vos podés entrar a la favela, caminar 100 metros y los vas a ver, cualquier favela, vos vas a entrar a la favela, tiene la policía, mirás a la esquina, más 100 metros están los narcos, y cada narco tiene un fusil y una pistola. Mataron y arrestaron 230 personas, encontraron 91 rifles y solo 2 pistolas. ¿Qué es eso? Y Matías, ¿sabes? Esta matemática me parece muy rara, ¿sabes? Te hago otra pregunta, porque uno ve que, digamos, la propuesta más de la derecha de Brasil es esta, ¿no? Combate frontal a los delincuentes con este tipo de operativos. Sí. Hoy en día, ¿cuál es la propuesta para combatir la delincuencia que tiene la izquierda en Brasil, o que tiene el PT, que tiene Lula? Porque uno lo ve desde este lado y ya hay políticos en distintos lugares del mundo que dicen, bueno, queremos algo parecido a lo que hizo este gobernador acá, ¿no? Políticos que más que nada están alineados a la derecha. Y la izquierda en Brasil, ¿qué propone contra la delincuencia, para mejorar la seguridad? En este momento, ¿cuál es la propuesta que tienen? Mira, es una buena pregunta, porque es decir, lo que es la izquierda y lo que es el gobierno, ¿entendés? Porque si vos vas a ver los gobernadores que no han ganado, las propuestas de gobierno de los que no han ganado, los que perdieron, así como acá, por ejemplo, en Río de Janeiro hay un partido muy fuerte que es el PSOL, que tiene muchos diputados, muchos vereadores, y el PT, son los partidos de izquierda más fuertes en Brasil. Y si vos vas a ver a nivel legislativo, se habla mucho en derechos humanos, se habla mucho en reparación, se habla mucho en proyectos sociales en las favelas. Algunos pocos parlamentarios discuten la reglamentación de las drogas y toda la cuestión de reducción de daños. Y eso a nivel de parlamento, de diputados, es eso. A nivel de gobierno es un tabú el asunto. El asunto no se discute con mucha profundidad, porque justamente queda en esa disputa de porque mitad de la población, vamos a acordarnos que la ventaja de Lula sobre Bolsonaro es de 2%. O sea, de hecho tenemos casi la mitad de la población que piensa que la violencia es la salida, y así como la mayor parte de los diputados y senadores. Entonces, emplacar cualquier narrativa alternativa es muy difícil, pero, por ejemplo, ahora, el sábado, si no me engaño, este fin de semana, Lula estuvo en la Indonesia y habló y hizo una frase muy mal hecha, donde dice que los narcos son víctimas de los usuarios.
¿entiendes? Lo que fue pésimo, porque es un discurso al mismo tiempo que las personas de izquierda no concordan, así, y al mismo tiempo les da porque una cosa que dicen las personas de la derecha sobre la izquierda es que la izquierda, ¿cómo se dice? Pasa pano. La izquierda les gusta a los narcos, entonces la izquierda protege a los narcos. Ahí vos tenés Lula diciendo que los narcos son víctimas de usuarios. Vos estás peleándote con todo el mundo. Es un problema narrativo. Estás hablando de algo que te va a traer críticas de los dos lados. ¿Entendés? Matías. Entonces es muy difícil. Sí, no, porque lo que preguntaba Jorge, ¿no? Hace unos meses, sobre cómo disputa, digamos, en esta narrativa el gobierno del PT, el combate al narcotráfico, al crimen organizado, se había realizado el operativo Carbono Oculto, que atacaba el lavado de activos, es decir, a escala importantísima, ¿no? Que es un poco una de las herramientas que utilizan en algunos países para, dicen, bueno, lo que hay que hacer realmente es decapitar el crimen organizado desde sus cúpulas y es sacándole el dinero, cortándole las rutas de lavado de dinero. Eso es un poco, digamos, la contranarrativa que tiene Lula. Sí, exacto. De hecho, la Policía Federal está haciendo muchos operativos muy interesantes desde ese punto de vista del financiero, y tuvo inclusive un operativo el mes pasado contra el PCC en Sao Paulo, donde arrestaron un montón de personas de la Faria Lima, que es el centro financiero de Sao Paulo, es donde están todos los bancos, todas las inversiones, o sea, y eso se ha hablado mucho. Mira, hicieron un baque mucho más grande contra el narcotráfico ahí, sin disparar un tiro, sin matar a nadie, les sacaron mucha plata y arrestaron mucha gente. Y mientras acá en el Alemán pueden matar 100 personas, arrestar 100 personas más, y al día siguiente van a haber otras 200 personas en el local. A la misma mañana de miércoles, mientras las personas estaban sacando los cuerpos del bosque, la venta de drogas estaba normal, estaba de vuelta, no le pasó nada a la venta de drogas. El principal jefe que se supone que había que prender no fue preso, y si tuviera sido preso, muerto, al día siguiente habría otra persona en su local. Mientras lo que fue hecho ahí en la Faria Lima, sí, le sacó mucha plata y arrestó a gente muy importante. Inclusive acá también hubo un arresto hace poco de un diputado que TH Joyas, que fue justamente, além de acusaciones de lavado de dinero para el narco, él sería la persona que estaba vendió los drones a los narcos. O sea, utilizaron drones por la primera vez, drones que tiran granadas, fueron utilizados por los narcos en este operativo, y quien los vendió fue ese diputado, que es de la misma base política que el gobernador, ¿entiendes? Entonces, es como se dice, Brasil no es para amadores, Río de Janeiro no es para amador. Matías, vos arrancabas en la entrevista hablando de los enfrentamientos por territorios que hay entre Comando Vermelho y las milicias. ¿Cuál es el vínculo del gobernador con las milicias, pensando en esto de que es un grupo paramilitar que en realidad termina replicando muchas de las prácticas que se le achacan a Comando Vermelho o a grupos como Comando Vermelho? Opa, se me cortó. Se me cortó el audio. Sí. A ver, ¿ahí nos escuchás? ¿Ahí nos escuchás bien? Ahora sí. ¿Cómo es el vínculo entre el gobernador y las milicias? Mira, no hay ningún vínculo directo del gobernador, pero sí de su grupo político, del bolsonarismo, ¿no? El bolsonarismo siempre apoyó, Bolsonaro siempre ha apoyado públicamente las milicias y tiene inúmeras conexiones con varios, ha condecorado todos los políticos de la base
los hijos de Bolsonaro que fueron diputados, que fueron de vereadores, han dado muchas medallas, muchas honrarías a policiales que son reconocidamente milicianos, y lo mismo con toda la gente del gobierno Castro, Huitzel, o sea, están siempre muy cerca de personas que están cerca de la milicia, ¿entendés? Así, yo no me recuerdo de tener ninguna, de Claudio Castro tener alguna acusación directa, pero sí su partido, personas de su partido están muy conectadas con la milicia, así como todo el discurso también, porque es toda una narrativa y que envolve la milicia, envolve la religión también, los evangélicos que también están muy fuertes en la política y actúan mucho políticamente por ese sentido. Entonces no puedo decir que hay una conexión directa, pero que hay una conexión ideológica, sí, muy fuerte con lo que es la actuación de las milicias. Ahí está. Y que ya sabemos que está conectado con la muerte de Marielle. Una de las cosas que ayudó a elegir a Huitzel, ¿no?, que fue el gobernador que se eligió junto con Castro, fue justamente el momento que él va y rompe una placa con el nombre de Marielle que estaba fue pregada por colegas de Marielle en frente de la Asamblea de Vereadores. Huitzel y otras dos personas que se eligieron como diputados van ahí, rompen la placa y sacan la foto. Yo no sé cuál es la simbología maligna que hay entre vos romper la placa de un político que fue asesinado por la milicia. Yo sé, es una mensaje más clara de que estamos juntos con la milicia, o que concordamos, pensamos como quien la mató y no como ella. O sea, es una cosa más ideológica sobre todo. Y bueno, si hay conexiones reales, una hora lo vamos a saber. Bien, estamos seguros que vamos a saber en algún momento. Matías. Yo tengo esperanzas. Sí. Matías, que eso se solucione. Antes de cerrar, porque tengo que cerrar, un segundo que me cuentes sobre esta serie documental que estás sacando ahora, se llama De Punta a Punta. ¿De qué va? ¿Dónde se puede ver? Bueno, De Punta a Punta, ¿no? Eso. ¿Hola? Sí, te escuchamos. De Punta a Punta es un juego de palabras, ¿no? Porque aquí punta se llama la tuca, ¿no? La tuquita. Acá también. De cuando fumas y se queda la puntita, ¿no? Entonces, la idea es una serie que vamos a hablar sobre marihuana de punta a punta, o sea, de norte al sur del país, o sea, de la favela hasta los growers, a hablar de todos los aspectos que hay sobre la maconha en Brasil y Sudamérica, porque yo estuve en Paraguay también, grabé en Paraguay. Fui invitado ahí por activistas de Paraguay a conocer el lado legal de marihuana en Paraguay y el lado de la movida activista, porque yo había ido ahí a la frontera, ¿no? Conocer la parte del narco, ¿no? Y ahí hablo sobre eso. Y bueno, es una serie para YouTube, tiene patrocinio de una marca de papeles y son 4 episodios. El primer es sobre growers, el segundo es sobre la marcha, y ahí hablamos más sobre política, sobre cómo está la lucha por la legalización. El tercer episodio ya hablamos más sobre el aspecto cultural, histórico, la prohibición de la marihuana, cómo eso tiene que ver con racismo, cómo eso tiene que ver, y cómo el racismo tiene que ver con la guerra a las drogas. Y el cuarto episodio es el que voy a Paraguay y ver cómo está la grama del vecino. Bien, excelente. Matías Max, directo desde Río de Janeiro, muchísimas gracias por estos minutos. Muy buena tu explicación sobre lo que está sucediendo en Río por estas horas. Muchas gracias una vez más, y gracias por la invitación una vez más, y estamos juntos, como se dice acá. Abrazo grande, chao, chao. Es fácil desviarse. Y ahora sí es el momento del único, del inigualable, Fernando Medina. Hola, es todo Sapo. contenido y algo de forma.
¿O al Hola, sí. Según el jueves. Según el jueves. Sí, De todas sí. formas. Veamos qué pasa hoy. ¿Cómo andan, chiquilines? Todo bien. One Battle After Another ya no es la película del momento. No. No. Capaz que me hubiera gustado dedicarle una columna, pero ya está, ya pasó, sapo. Vos ya dijiste que te gustó mucho Sí. y eso es todo lo que va a aportar Fácil Desviarse sobre Me encanta. la nueva de Paul Thomas Anderson. Y una canción de arranque también. Sí, Sí, es ¿no? verdad, sí. Quiero decir desde ya que para esta columna va a ser muy importante, ya que no contamos con el aporte de Barbosa Sass, el aporte de Diego Sass. Ajá. Vas a ver, Sapo, lo importante que va a ser. La película del momento ahora es la nueva de Catherine Bigelow. Ujú. Por supuesto la conocen. The Hurt Locker. Claro, californiana, nacida en 1951. Se hizo famosa con The Hurt Locker, pero ¿se acuerdan de aquellos surfistas que se ponían máscaras de expresidentes para asaltar bancos? Peliculón. Y estaba aquel de los Red Hot Chili Peppers en el elenco. Claro, Peliculón. estaba Anthony Kiedis. Esa es de ella. Sí. Point Break. Esa. ¡Fua! Sí. Qué buena película. De los Qué 90. buena banda sonora. Es que en qué buen realidad- todo. Claro, otra Bigelow, es ¿no? Muy, es muy prolífica, ¿no? Sí, mucha cosa. tiene filmografía. Lo que pasa es que, claro. Nunca vi Hurt Locker. Tengo que admitir que nunca vi esa Jorge, película. Estás muy Y en eso de la falta. mujer de ella quedó atrás, ¿no? ¿Cómo? Eso de la mujer de. Cuando le ganó el Oscar. Claro, porque era la esposa de Cameron, es verdad. Sí, que me parece que nadie se acuerda de eso. Es la primera directora que ganó como mejor directora el Oscar. Catherine Bigelow por The Hurt Locker, que Jorge no la vio increíblemente bueno. Esa película con ese título un poco indescifrable o que da lugar a confusiones, ¿no? Es jerga militar, Hurt Locker. El casillero del dolor, traduciríamos, ¿no? Si no fue, claro, si no fuera porque bueno, está para los americanos en Vietnam significaba ese lugar en el que no había salida y seguro ibas a salir lastimado, ¿no? Y era un muy buen título para aquella historia de nerviosismo extremo, protagonizada por un escuadrón antibombas en Irak. Bueno, memorable película. Bigelow, que es la primera mujer que ganó el Oscar a mejor directora, muy identificada a lo mejor, entonces, más allá de aquellos surfistas con Patrick Swayze, con películas que retratan de manera crítica al ejército y a la política exterior estadounidenses, porque después hizo, también se acuerdan seguro, en 2012, Zero Dark 30. Capaz que incluso dando un paso más hacia el realismo todavía que en The Hurt Locker, que tenía mucho de falso documental. Y sobre todo un paso más hacia el realismo respecto de, no sé, rescatando al soldado Ryan, ¿no? La película sobre la captura de Bin Laden. Sí. Con mucho realismo respecto de esa cacería, ¿no? Por cómo está narrada. Otra que no vi. Otra que no. ¿Pero y por qué, Jorge? Ahora estoy empezando a sentir que les tenés prejuicio. Islamofobia se llama. No creo. Cualquier cosa que tenga que ver con El género de las películas dirigidas por mujeres. No, para nada. Ahora sí, ahora me convenció más. También más No, para nada. No, me gusta mucho. Catherine Bigelow tiene una película que se llama Near Dark, que muy al principio de su carrera, que es como un western de vampiros, está muy buena. Sí. Pero eso es como elogiar No me vengas con historias. El Sapo Exacto. escribió 2002. El género de Claro. el género de películas sobre cosas militares de Estados Unidos en la guerra de Irak o Afganistán, etcétera, no he visto una de esas. Mirá. Historia muy reciente, capaz. Tampoco he visto esa de American Sniper, que es sobre ese que era como el francotirador famoso de la guerra de Irak. Cooper. Todas las películas que han hecho sobre la guerra de Irak, te diría que no vi ninguna. Y Tampoco vi Jarhead. es militante de tu parte, entonces, o antimilitante. Entiendo el punto de Jorge. No las quiero ver Me esta pasa lo película. mismo. No por no querer, es tipo, no me llama la atención. No ha pasado el suficiente tiempo como para que puedas despegarte de la realidad. Película de Segunda Guerra Mundial, me encanta. Película sobre la guerra de Vietnam, me encanta. Película de la guerra de Irak, ya no Tienen que sé. pasar 50 años. para vos. No me interesa mucho, no sé, no. Pará, no ¿y no me interesa. viste Tres Reyes, por ejemplo, sobre el Golfo en los 90? No vi Tres Reyes ni tampoco. siquiera, ¿ves? Está, Pero no pasaron 50 años, es eso. Lo más parecido que vi fue Siriana, la película esta de George Clooney, sí. lo que es. Pero esa es del secuestro en la embajada de Irán, Estados Unidos, ¿no? No. ¿O no, me equivoco? No. Sí, claro que sí. Hay algo, veo Es cuando toman de rehenes a
miembro de la embajada. No, ese es con Ben Affleck. Ese es Argo. Es Argo. Que sí. tampoco vi Argo. Creo que es un tema pero de. ahí sí ya pasó, ya pasaron décadas. Creo que es un tema de Estados Unidos en el Medio Oriente. Si para mí, si la CIA no lo desclasificó, vos no. Sí, estoy ahí, claro, estoy ahí. Y es verdad que las guerras no son como antes también. ¿No? Y eso también le quita un poco de charm y de cinematografía a estas películas. Por lo general, las películas de la Segunda Guerra No Mundial. sé esa, charm capaz que sí. Emoción, no sé. Thrill. Thrill sí. La cacería de Bin Laden, amén de que uno, digamos, se puede hacer toda clase de planteamientos, incluso éticos, respecto de lo que significa ese espectáculo, en el contexto además del Nobel a Obama y qué sé yo, es el thrill capaz más acuciante en el que podés pensar viendo una película. Sí, sí. Tal y como estaba filmado por Bigelow. Después, ¿y quién era el objetivo? No, ni que hablar. Pero entiendo el punto de Jorge. No sé, no es un punto, es tipo, no llama mi interés. Es una sensibilidad, Jorge. No llama mi interés. Yo creo que fuiste muy expresivo, Jorge, sí, diciendo no veo estas películas. No, pero no llama mi interés. No es porque diga, no quiero ver. No ha aparecido una historia que yo diga, me picó el interés. Bueno, veamos si tenés ganas de ver la nueva. Por cómo van y vienen entre un gran entretenimiento muy reconocible, ¿no? Incluso alguno puede decir, yo explico ahora de qué va la nueva, parece una de los 90 con Harrison Ford. Bueno, un lenguaje bastante particular, le ha valido toda clase de reconocimientos a Bigelow. Y bueno, da para discutir qué lugar ocupan estas películas, ¿no? Si son blockbusters, al fin y al cabo, si representan o incluso crearon un tipo nuevo de thriller más ambicioso que sale en busca de nuevas formas del miedo en el cine. Si decididamente son películas bien personales, ¿no? De su directora, con bajadas de línea, con exploraciones formales auténticas, bueno, se puede discutir. Con la película que hizo después de Zero Dark 30, Detroit, sobre los sangrientos disturbios, ¿no? En esa ciudad en los años 60, creo que no se habló de ella, pese a que es una buena película. Pero bueno, con la nueva que se acaba de estrenar en Netflix, sí, ni se molestó en pasar por las salas de cine. Antes de presentarla, de todos modos, para quienes quieran verla, un par de antecedentes y una pregunta muy importante para vos, Sapo. Porque el miedo es mucho más central en la literatura, y en esto abarco por supuesto a los buenos guiones de cine, que lo que pueden hacer pensar los meros libros de terror, ¿no? Hay dos antecedentes que a mí siempre me mueven mucho, ¿no? Me dejan mucho pensando. Cuando en la primera mitad del siglo XIX Edgar Allan Poe, con cuentos como, bueno, La caída de la casa Usher, Berenice, El tonel de Amontillado, y sobre todo ese cuento periodístico imprescindible que es El entierro prematuro. Bueno, cuando Poe sale con esos cuentos, un poco inventando, un poco historiando, por ejemplo, el acto espantoso del entierro prematuro, principalmente el accidental, ¿no? Él los menciona todos. Puede ser una forma muy, ¿cómo decirlo?, eficaz de tortura, por supuesto, pero no, sobre todo el accidental, que es el más terrorífico, toca un nervio profundo. Es decir, que va mucho más allá de la mera, ¿cómo se llama?, tafofobia. Como se le llama a ese miedo específico. El miedo que te entierren antes de estar muerto. De que te entierren vivo. Por error, porque piensan que está muerto y te entierran vivo. ¿No sería no tafofobia? Sí. ¿Cómo? Pará, porque hay un chiste, hay un embrión de chiste fuerte y bueno. ¿No? Bueno. Ahí es porque estás catatónico y te entierran. Hay documentados toda clase de casos. Después, bueno, en general se evita, de hecho, el entierro. A lo mejor se disponen las cosas como para, bueno, sí, dar por muerta a una persona. La famosa campanita. Claro, pero no del todo al punto de que hay una industria de los ataúdes preparados para ese tipo de emergencias. Bueno, y bueno, eso, que hay, digamos, un sacudón que es mucho más que solo la literatura de terror. Baudelaire es heredero de ese sacudón, ¿no? Es decir, de la entrada del miedo entre los temas grandes del arte. Y antes, otro antecedente muy tremendo, cuando el rey Jacobo fue casi, porque no se llegó a concretar, pero bueno, el objetivo principal del que hubiera sido el primer atentado terrorista en Occidente, la llamada conspiración de la pólvora. El plan era volar la Cámara de los Lores durante una apertura estatal del Parlamento, 1605. Bueno, sucede algo muy similar también. O sea, el sacudón en la imaginación es muy grande. En este caso, solo con la noticia de
la cantidad de barriles de pólvora que había escondidos en un cuartucho. ¿Ese es Guy Fawkes? Claro, es esa historia. A comienzos del siglo XVII. También conocido como V de Vendetta. Ah, claro. Que ¿verdad? toma de ahí su inspiración. Toma eso de este episodio que no tiene nada que ver con nada. En aquel momento. La máscara de Guy Fawkes. En aquel momento no estaban Paul Thomas Anderson o Spielberg o Catherine Bigelow, pero bueno, había uno que ocupaba ese lugar, que era Shakespeare, y que hay que hacer cosas con el miedo. Hay que hacer, por ejemplo, la historia de esas 3 brujas, que es Macbeth. O sea, el miedo de pronto ocupó una centralidad en la imaginación que el arte enseguida lo va a recoger. Luego, mi pregunta es, ¿no? Porque los miedos cambian, y volviendo a nuestro tiempo, yo te preguntaría, en tanto que primo de Barbosa Sass, ¿qué tanto miedo deberíamos sentir los terrícolas? Miedo de verdad, ¿no? Ante la amenaza nuclear. Lo han hablado en este programa, han hecho notas al respecto. 0. Ah, sí. En este momento 0 miedo. ¿Te parece 0, que no? O sea, en el ranking de miedos de la humanidad, ¿Cómo es? el miedo de la amenaza nuclear. Nico ya no está de acuerdo. ¿Viste hace 4 meses estaban bombardeando Irán? Después de la crisis de los misiles, digamos, que fue nuestro pico de miedo, todo el resto, y que generó películas como Doctor Strange, por ejemplo. Sí, correcto. Después ahí bajó la espuma sobre el miedo nuclear. Y no volvió a subir. Ahora en 2025 no volvió a subir un poquito. En un año recontra pesado Sí. desde el punto de vista bélico, con Rusia en guerra, que tiene armas nucleares, con un demente como Trump en la Yo presidencia apoyo de Estados mi Unidos, cabeza que en la también- almohada tranquilo, todas las noches. Bueno, bien por Pero ti, eso Sapo. porque hay mala conexión aérea hasta esta parte del mundo. Yo creo que no, estamos muy lejos del riesgo. O sea, el índice de riesgo nuclear en este momento está en su mínimo. Déjame ampliarlo antes. Si no me equivoco, creo que porque el famoso reloj que te marcaba Sí, el fin del mundo. el fin del mundo, si no me equivoco, Sapo, está más cerca de lo que estaba en ese momento. El de cuántos minutos quedan para la medianoche. O sea, no es que la sensación sea de que estamos más lejos de un Bueno, problema yo no siento nuclear. así, yo no siento miedo por la. Bueno, pero vos sos un guapo. Sapo, Ampliémoslo, vos sos guapo. no necesariamente O una se cucaracha trata. que no muere con una bomba atómica. No necesariamente se trata de Un átomo negacionista. Sí. la afirmativa decisión de un líder así muy destructivo que dice arrojemos la bomba nuclear, que reviente todo, sino de un desborde, ¿no? De unas gestiones políticas, diplomáticas que se van extremando peligrosamente, unas disuasiones mutuas que se desestabilizan. Yo no la quiero tirar, pero me parece que me la va a tirar el otro. ¿Qué hago? O capaz se da lo que viene pronosticando Netanyahu casi que desde los 90. Ojo con que un día Irán no tenga una bomba nuclear y no la tire Irán. Esa bomba nuclear, bueno, pasa de acá, pasa de una mano, otra mano, y un día te enterás que un grupo terrorista tipo Hezbollah clava una bomba nuclear en algún lado. O sea, el miedo tiene mucho que ver con quién la tiene. Obvio, siempre, porque Bueno. la bomba nuclear está lleno. El problema es que los que la tienen en este momento se sienten seguros. Perdón, incluso Bueno. te lo grafico con arte. O sea, Macron dijo que este año Macron dijo que hizo recordatorio de que tenía bombas nucleares. Acuérdense que Francia tiene la bomba. ¿Cuántas muchachos. películas, cuántas canciones, cuántas obras literarias se han escrito sobre la amenaza nuclear en el último tiempo? 0. Sí. Mientras que el otro día mencionábamos Canción para Naufragio de los Redondos, que habla de los 6 minutos, ¿no? Son 6 minutos que demora la bomba de llegar de Estados Unidos al este europeo. Hoy día nadie habla de la amenaza nuclear. Nadie, Bueno, Catherine nadie. Bigelow lo hizo, Sapo, se metió fuerte con el Departamento de Defensa estadounidense, de eso va su nueva película, si les parece bien, hacemos la pausa que Alvin me dijo que hay que hacer sí o sí, y, Qué tiempista que sos, y después... impresionante. Y después Es el mejor conductor de todo fácil desviarse, incluyendo a sus conductores. les cuento Lejos. de qué se trata, a ver si tienen ganas de verla. Fácil desviarse. Catherine Bigelow, su última película está en Netflix, derecho, y habla sobre la amenaza nuclear. Se llama A House of Dynamite. No sé si te parece suficientemente expresivo el título. Bueno, sí. Desde Netflix, es de Netflix, la película la distribuye Netflix. Ni se molestó en pasar por las salas. Bueno, juega con el miedo a la bomba de Oppenheimer. Yo diría que a mitad de camino entre la conspiración de la pólvora y el
la sátira del Doctor Strangelove en tiempos de la Guerra Fría, ¿no? Es decir, cada espectador va a decidir qué tan seria es esta película. Y en todo caso, si tienen ganas de escuchar alguna declaración de la directora, ahora la voy a traer a la conversación. La está pegando en Netflix, en principio, a juzgar por todas las notas que ya produjo. Es de Catherine Bigelow, sí. Y tenemos a Idris Elba, para los fans de The Wire, un gran personaje, Stringer Bell, en esa gran serie, para muchos la mejor de todos los tiempos. Acá hace de POTUS, hace de presidente de los Estados Unidos. Está la sueca Rebecca Ferguson, sapo, la que se hizo famosa con la serie Misión Imposible en los últimos tiempos. Me encanta que me digas sapo, no tengo ni idea quién es, y creo que nunca vi Misión Imposible. A Rebecca Ferguson, no. Misión Imposible, ninguna. No vi ninguna de las películas. Ninguna, ni siquiera las de Brian De Palma, nada. ¿No? ¿En Dune no estuvo? Puede ser, tiene más papeles, está, yo qué sé, en La chica del tren, tiene papeles, es una actriz sí europea que de pronto... ¿Cómo? La serie sí la veía. La serie, pero no las películas con Tom. Nunca la vi. Bueno, y Jorge nunca vio las películas Le de solté Catherine la mano, Bigelow. le solté la mano en la Misión Imposible, en la tercera le solté la mano. La de Seymour Hoffman, que para muchos es la mejor. Hasta acá llegamos, Sí. hasta acá llegamos. No, pero vale la pena seguirla, siquiera por los elencos internacionales. ¿Quién más está? Está Jared Harris, el de Mad Men, el de Chernobyl. Otro gran actor, en este caso hace de ministro de Defensa, Jared Harris. Hay un resto de elenco ahí más o menos subalterno. ¿De qué se trata? Los mismos 20 minutos, 3 veces, con diferentes protagonistas. A los fans de Henry James, de Faulkner, nos conmueve esto desde el punto de vista. A mí, por lo menos, es una técnica que siempre me atrajo. ¿O sea que dura 1 hora la película? No, bueno, después están ampliados esos 20 minutos. Perdón, no sé nada de cine, pero sé sumar. No, está perfecto, Nico, y me haces aclararlo. Son esos 20 minutos ampliados después a hechos, digamos, de menor importancia, pero tenés 20 minutos de clímax que se repiten desde distintos puntos de vista, ¿no? El de una capitana que trabaja en la Situation Room, en la Casa Blanca. El de hay un subsecretario del Departamento de Defensa. Y por último, POTUS, el mismísimo presidente. Es una mañana cualquiera en Washington. Solo voy a hacer el planteamiento inicial, obviamente. Y en una base del Pacífico, va y viene la película. La seguridad del planeta en juego, por ese pulso nervioso de Bigelow, que está desde el principio, pero buena onda. Y acá me parece que el espectador tiene que decidir. Sí, buena onda. El espectador tiene que decidir qué es lo que está narrando Bigelow, porque claramente es intencional. El tipo que va a estar a cargo de manejar la consola desde la que van a operar para interceptar un misil que de pronto va a aparecer en los radares, está comiendo papas chips, viene uno y le dice: che, tenés el teclado todo engrasado, no seas ordinario. Es Homero. Y se supone que, bueno, sí, y se supone que el otro es el serio que pone orden, pero también manotea una papa chip y la directora se asegura de que el espectador vea ese detallecito. Después, cuando aparezca el personaje de Tracy Letts, que es siempre muy encantador, todos se van a poner de pie porque es un comandante, ¿no? Todo muy serio, todo una habitación de operaciones del Ministerio de Defensa. Entra este señor, se sienta en su silla de dominación mundial. ¿Y cuál es su primer comentario? Se sienta así, ¿no? Toma sus papeles, sus anteojos, ¿no? Tiene a cargo esta situación que... ¿Cuál es su primer comentario? Se da media vuelta así para hablarle a uno que tiene al lado. ¿Cuál puede ser su primer comentario? Es un yankee muy yankee. ¿Cómo se ven los Mets? ¿Viste el partido? ¿Viste el partido anoche? Bueno, me parece que el espectador tiene que decir qué significan estos detalles que va introduciendo allí la narradora respecto de la seriedad con la que está contada esta historia, entonces, ¿no? Y entonces la seriedad con la que está bajada la línea. Bueno, es una mañana cualquiera, están hablando ahí de Irán, de Corea del Norte, de Rusia, en la Casa Blanca, hasta que un radar detecta el lanzamiento de un misil balístico no identificado. Hay una reacción inicial despreocupada, no es real, o en Corea del Norte están haciendo pruebas, no sé qué. Poco a poco van viendo que es en serio. Ahí empiezan estos escenarios que son los DEFCON. Primero el 2, creo que al 2 alguna vez llegaron en la realidad. Después van a llegar al 1, que nunca sucedió, o sea, es inminente y es segura la situación de que el país va a estar under attack. Les preocupa la trayectoria de este misil hasta que, el peor escenario queda totalmente planteado. Apunta a Chicago
¿No vas a votar toda la película No, solo para que la solo gente el la planteamiento inicial. Pero 100% de probabilidad inicial de impacto. Porque son 3 miradas sobre el mismo episodio. Esto es lo que Lo de que se pronto repite, está planteado. El misil tiene 100% de probabilidad de impacto en medio de una gran ciudad, millones de muertes instantáneas absolutamente irremediables para el FEMA, el Departamento de Emergencia, para quien sea. Y de pronto, bueno, las reacciones, la administración de la situación de crisis, las comunicaciones. Capaz que, como decía, ¿no? Lo planteo así y es un thriller con Harrison Ford en los 90. ¿Es más que eso? Bueno, juzguen ustedes solo una repercusión, porque la campaña de marketing se la está haciendo el propio US Government. El Pentágono se preocupa por la película apocalíptica nuclear. A House of Dynamite titula Bloomberg, ahora, en estas horas, después de haber accedido a un documento que empezó a circular dentro del Pentágono a propósito de la película. No le gustó al Pentágono la película de Bigelow por cómo está retratada, la manera en que en principio el Ministerio de Defensa estadounidense está preparado para una eventual amenaza nuclear. Les pareció... Claro, esto no sería nada, o sería muy poca cosa, si, no sé, la directora no hubiera contestado o hubiera dicho, bueno, no jodan, this is fiction, pero no, esa no es la onda, ya lo hemos visto esto, ¿no? Lo hablamos cuando hablamos de adolescencia, por ejemplo. Nadie sale a decir es ficción. Ahora las respuestas vienen por otro lado. Bueno, el guionista de la película, no sé si les parece gracioso esto, se llama Noah Oppenheim. Bueno, me parece suficientemente. Coincidencias. Sí. Habló en la NBC y dijo: yo no soy experto en defensa antimisiles. Bueno, nadie lo hubiera pensado, ¿no? Pero sí hablé con muchos especialistas sobre el tema y todos ellos lo hicieron con nombre y apellido. O sea, defendió el realismo del guión. No soy experto en defensa antimisiles, pero sí hablé con muchos expertos. Les hicimos muchísimas preguntas. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son los procedimientos? Así que esperamos que lo que vean en esta película sea un retrato bastante fiel de la realidad, dijo el guionista. Y eso de tener de una forma... Me parece que plantea, digamos, ¿cómo decir? Un ida y vuelta entre ficción, hechos, películas y realidad, que es nuevo. Es decir, la aspiración del arte, ¿cuál es ahora, entonces? Si le van a preguntar a los hacedores de una película, en principio muy libre, bueno, una de las primeras cosas que dijo Bigelow cuando le hicieron estas mismas consultas es: decidimos no hablar con las actuales autoridades para ser más libres, más independientes, ¿no? En la realización de la película. Pero después, cuando les van a preguntar, bueno, pero y entonces el Pentágono está preocupado. ¿Tiene sentido que estén preocupados? Y bueno, no sé, me parece que sí, porque nosotros la hicimos muy en serio la película. Ah, mirá. O sea, hacer documentales periodísticos ahora. Ellos aspiran a que la conversación sea en serio respecto de si Estados Unidos está o no preparado para una amenaza nuclear. Por suerte, desde una película. Por suerte, Paul Thomas Anderson no se toma tan en serio, ¿no? Lo que puede ser una revuelta civil interna. Sí. ¿No? Y hace una elegía nostalgiosa más o menos ridícula. Exactamente. Sí. Todo lo que parece que no hace Bigelow. Bueno. O sea que básicamente la defenestras a la película. No. No cabe esa interpretación, ¿no? Bueno, yo me quedo con eso. Creo que tenemos que seguir conversando acerca de estas, obras de arte, películas, libros, lo que sea. De la ficción tratándose de parecer a la realidad. No solo eso, porque eso lo podés hacer. Y está bien, un intento hiperrealista, hiperdocumentalista desde la ficción. Eso, por supuesto, puede llegar a ser muy noble. Es esto otro, ¿no? Denunciando la realidad. Van a buscar las declaraciones posteriores cuando se planteó la polémica y la respuesta no es, bueno, es ficción, separemos. No, la respuesta es, sí, nosotros queremos que se hable en serio de esto. Nosotros queremos que esta realización nuestra, en principio enteramente libre, sea una base para la claro, sea un insumo. La realidad y la ficción están en este momento como en la Guerra Fría estaban Estados Unidos y Rusia, ¿no? Estamos al borde del colapso. Sapo, tengo el dato. Todos sabemos que la ficción es Rusia, ¿no? Probablemente la ficción sea Rusia. Dame la canción, Alvin. ¿A cuánto estamos de la medianoche nuclear? Ah, no, pensé que venía Iron Maiden a Montevideo. Este es el ¿Vas a poner la countdown en la pantalla? Podemos ponerla. El Consejo de Seguridad de la Asociación de Científicos Nucleares, esta asociación mundial, que pone qué tan cerca estamos del holocausto nuclear, dice que estamos
A 1 minuto 29 de el holocausto nuclear total. No llegamos ni a 13 a 0. Las guerras varias en Medio Oriente, en Ucrania, la cantidad de potencias mundiales que están desarrollando un arsenal nuclear y el uso de la inteligencia artificial en la defensa, y donde cada vez más los algoritmos toman decisiones que los humanos no van a tomar, nos acercaron aún más al holocausto nuclear y estamos en un momento donde casi no hay retorno, según los científicos. No es lo que opina la par Casas, ¿no? Bueno, gracias, Sapo. Se ve el apocalipsis nuclear que sea con Biden. Tenemos que volver a traer a Carlos Vera. Para discutir estos asuntos. Sí, ni que hablar. ¿Nos vamos o no? ¿Nos vamos? Sí, chau.